Onepiece sombras de venganza, lazos de familia 141, 160. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 141. El sol del mediodía caía a plomo sobre la cubierta del Red Force, pintando las tablas de madera con un brillo dorado que contrastaba con las sombras alargadas de los mástiles. Bosch, el psicólogo, apoyaba la espalda contra la barandilla mientras observaba a los tres niños corretear entre los barriles y las cuerdas. Luffy, con su sombrero de paja amarrado firmemente al cuello, reía a carcajadas mientras perseguía a Ace alrededor del palo mayor. Sabo, más tranquilo pero igual de enérgico, intentaba separarlos antes de que rompieran algo. El profesional ajustó sus gafas y tomó notas en un pequeño cuaderno de cuero gastado. Habían pasado 2 meses desde la Booster Call, y los progresos eran evidentes. Las pesadillas habían disminuido de 5 veces por semana a apenas 2. Los niños ya no se despertaban gritando en mitad de la noche, aunque a veces, en los momentos de silencio, sus miradas se perdían en el horizonte como si buscaran algo que ya no estaba. Pero no todo estaba resuelto. Luffy, a pesar de su risa contagiosa, llevaba un corazón invisible. Cada vez que algo lo lastimaba, un golpe, una palabra hiriente, incluso el miedo, su sonrisa se endurecía y repetía como un mantra: el rey de los piratas no llora. Vos había visto cómo se mordía el labio hasta sangrar antes de permitir que una lágrima escapara. Era peligroso. La negación del dolor emocional podía convertirse en una bomba de tiempo, y si no la desactivaban a tiempo, terminaría por explotar en el peor momento. Ace, por su parte, había mejorado en muchos aspectos. Ya no escupía cada vez que alguien mencionaba a Roger, pero su rostro se oscurecía, y sus puños se cerraban hasta que los nudillos palidecían. Aceptar que su padre no era el monstruo que imaginaba era un paso, pero aún le costaba lidiar con el peso de su legado. Las palabras "no deberías haber nacido" todavía resonaban en su cabeza, aunque nadie las pronunciara en voz alta. Y luego estaba Sabo. El más lógico, el más calculador, pero también el más herido en lo profundo. Los nobles lo aterrorizaban. Si un barco con bandera de la realidad apareció en el horizonte, su respiración se aceleraba y buscaba refugio en el rincón más oscuro del barco. Incluso las historias sobre la nobleza lo hacían tensarse, como si esperara que en cualquier momento alguien viniera a arrastrarlo de vuelta a esa vida de la que había escapado. Boss suspendió y cerró el cuaderno. Necesitaba hablar con Shanks. El pelirrojo estaba en la popa, apoyado contra la barandilla con su capa negra ondeando suavemente con la brisa. Su único brazo sostenía una botella de ron a medio terminar, pero su mirada estaba clavada en los niños, vigilante como un halcón. Necesitamos hablar, dijo Boss, acercándose sin prisas. Shanks ascendió, pero no apartó los ojos de Luffy, quien en ese momento intentaba trepar por el mástil principal usando solo los dientes. ¿Problemas?, preguntó el capitán, su voz tranquila pero con un dejo de preocupación. Avances, pero también obstáculos, respondió Boss, cruzando los brazos. Luffy sigue negando sus emociones. Ace ya no odia a su padre, pero el resentimiento sigue ahí. Y Sabo y los nobles todavía son un tema delicado. Shanks tomó un trago largo de ron antes de responder. ¿Qué sugieres? Luffy necesita llorar. Ace necesita aceptar que Roger era humano. Y Sabo tiene que enfrentar sus miedos, no huir de ellos. El pelirrojo giró lentamente la cabeza hacia él, y por primera vez, Boss vio algo más que la habitual confianza en esos ojos. Había duda. No puedo forzarlos, murmuró Shanks. No después de todo lo que han pasado. No se trata de forzarlos, aclaró Boss. Se trata de darles las herramientas para que lo hagan solos. Shanks observó a Luffy, quien ahora se balanceaba peligrosamente en una cuerda floja improvisada entre 2 barriles. Ace y Sabo lo animaban, aunque también estaban listos para atraparlo si caía. Dime cómo. Boss sonrió levemente. Empuje por el pequeño. El sol del mediodía caía a plomo sobre la cubierta del Red Force, iluminando las lágrimas que resbalaban por las mejillas de Luffy como gotas de cristal bajo la luz. Shanks, con su única mano temblorosa, acarició el cabello enmarañado del niño mientras lo sostenía contra su pecho, donde el latido de su corazón podía sentirse a través de la capa negra. ¿Cómo?, preguntó el pelirrojo, su voz más áspera de lo habitual. Amar a esos 3 demonios era fácil. Verlos sufrir era insoportable. Luffy, en particular, era el faro que iluminaba los días más oscuros de la tripulación.
Su risa resonaba en cada rincón del barco, incluso cuando las olas amenazaban con tragarse el Red Force entero. Pero ahora, ese mismo niño que siempre sonreía se desmoronaba en sus brazos, ahogado por un dolor que había estado enterrando demasiado tiempo. Shanks no quería verlo así. Detestaba cada lágrima que caía, cada sollozo que sacudía ese cuerpecito pequeño. Pero vos tenía razón. Si Luffy no rompía ese corazón ahora, el peso de todas esas emociones reprimidas lo aplastaría más tarde. El psicólogo observaba desde unos pasos de distancia, sus ojos calculadores siguiendo cada movimiento. No intervendría. Sabía que este era un momento que solo Shanks podía manejar. Por cómo los mira, usted los ama, dijo Boss, su voz baja pero firme. Por ese amor, tiene que hacerlo enfrentar sus miedos. Todo lo que sea necesario. Shanks ascendió, tragando el nudo que se formaba en su garganta. Tenía que hacer algo. Algo que rompió el corazón de Luffy lo suficiente para que finalmente dejara salir de todo lo que llevaba dentro. Oye, Luffy llamó Shanks, ajustando su agarre para que el niño lo mirara. ¿Recuerdas al anciano Bob Slap? ¿Y un maquino? El efecto fue instantáneo. Los ojos de Luffy, normalmente llenos de luz, se ensancharon como si acabaran de ver un fantasma. Su respiración se cortó, y luego, como si alguien hubiera abierto una compuerta, las lágrimas brotaron sin control. No eran las lágrimas silenciosas de antes, esas que se secaban rápidamente con el dorso de la mano. Estas eran violentas, desgarradoras. No. Gritó Luffy, sus pequeños puños aferrándose a la capa de Shanks. No, no, no. Se retorció, como si las palabras le quemaran. Pero Shanks no lo soltó. Lo apretó más fuerte, hasta que el niño dejó de forzar y se derrumbó contra él, sollozando como si el mundo se hubiera acabado. Ya está, murmuró Shanks, apoyando la barbilla en la cabeza de Luffy. Ya estás. El psicólogo ascendiendo desde donde estaba. Era doloroso, pero necesario. Wop Slap y Makino no eran solo recuerdos. Eran pedazos de un hogar que Luffy había perdido para siempre en la Buster Call. Luffy lloró hasta quedarse sin fuerzas. Sus dedos de goma, que normalmente estaban llenos de energía, se aferraban a Shanks como si temiera desaparecer si lo soltaba. Poco a poco, los sollozos se convirtieron en gemidos, y luego en un silencio agotado. Shanks no lo dejó ir. Se sentó en la cubierta, con la espalda apoyada contra el mástil principal, y acomodó a Luffy en su regazo. Él estaba exhausto, sus párpados pesados, pero aún temblaba de vez en niño cuando. Duerme, susurró Shanks, pasando su única mano por la espalda del niño. Yo te tengo. El sol se movió lentamente por el cielo, marcando el paso de las horas. La tripulación, que normalmente era ruidosa, trabajaba en silencio, respetando el momento. Ace y Sabo se acercaron en algún punto, pero no dijeron nada. Se sentaron a cada lado de Shanks, sus hombros rozándose con el del pelirrojo, como si con su sola presencia pudiera proteger a Luffy de todo el dolor del mundo. A las 3 de la tarde, Luffy finalmente despertó. Sus ojos estaban hinchados y rojos, pero ya no había lágrimas. Miró a Shanks, luego a Ace y Sabo, y por primera vez en mucho tiempo, no escuchó. Pero tampoco fingió estar bien. ¿Mejor? Preguntó Shanks, suavemente. Luffy ascendió, frotándose los ojos con los nudillos. Un poco. Shanks se sintió molesto, aunque le costó. Sabía que esto no era el final. Habría más noches difíciles, más recuerdos dolorosos. Pero era un comienzo. Bien, dijo, levantándose con Luffy todavía en brazos. Porque tengo algo para ti. Lo llevó hasta su camarote, donde guardaba un pequeño cofre de madera. Dentro había una botella vacía de sake y un pañuelo bordado con las iniciales de Makino. Para que no los olvides, murmuró Shanks. Pero también para que sepas que siempre estarán contigo, sin importar a dónde vayas. Luffy miró los objetos, y por un momento, Shanks temió que volviera a llorar. Pero en lugar de eso, el niño los tomó con cuidado y los apretó contra su pecho, justo al lado del sombrero de paja. Gracias, papá. Boss, que había observado todo desde la puerta, sonriendo satisfecho. Era un paso pequeño, pero crucial. Shanks, con su capa negra ondeando suavemente detrás de él, sabía que el camino sería largo. Pero no importaba. Por ellos, haría lo que fuera. La lluvia azotaba con furia el pequeño bote, convirtiendo cada gota en un látigo que dejaba marcas rojas en la piel de Rocinante. El viento aullaba entre las olas, levantando paredes de agua negra que amenazaban con tragarse la frágil embarcación en cualquier momento. En sus brazos, Lau ardía como una brasa, su respiración entrecortada y superficial, los labios agrietados por la fiebre.
La tormenta había empeorado en cuestión de minutos, y ahora el mar parecía decidido a 100 antes de que pudiera encontrar refugio. Rocinante presionó con más fuerza al niño contra su pecho, protegiéndolo con su cuerpo de los embates del agua helada. Su capa negra, empapada y pesada, ya no servía de abrigo, pero seguía cubriendo a Lau como un escudo inútil contra la enfermedad que lo consumía. El bote se sacudió violentamente, las tablas crujiendo bajo la presión de las olas. Cada movimiento brusco hacía que el agua se colara por los costados, llenando el fondo con un líquido oscuro que subía cada vez más. Aguanta, Lau murmuró Rocinante, aunque sabía que el niño no podía escucharlo por encima del estruendo de la tormenta. El viento arrancó las palabras de sus labios tan pronto como las pronunció. No había tiempo para consuelos, ni para promesas vacías. Tenía que mantener el timón firme, aunque las olas lo golpearan una y otra vez, aunque sus brazos temblaran por el esfuerzo. La Ope Nomi era su única esperanza, pero tenían primero que sobrevivir a esta maldita tormenta. Una ola monstruosa se alzó frente a ellos, negra como la tinta, coronada de espuma blanca. Rocinante no tuvo tiempo de esquivarla. El impacto los levantó del bote como si fuera de papel, arrojándolos contra el agua helada. Por un instante, todo fue silencio, la presión del mar apretando sus pulmones como un puño gigante. Luego, la necesidad de aire lo obligó a luchar, a patalear hacia la superficie con Lau todavía aferrado a él. Cuando lograron emerger, el bote estaba volcado, flotando panza arriba entre los restos de sus provisiones. Rocinante nadó hacia él con movimientos desesperados, agarrándose al casco con una mano mientras con la otra mantenía a Lau fuera del agua. El niño tosía, escupiendo agua salada, pero su piel seguía ardiendo. «¡Mar maldita!», rugió Rocinante, aunque el sonido se perdió entre los truenos. No podría durar mucho más así. El frío los mataría antes que el hambre o la semilla. Lau ya estaba al borde del colapso, y Rocinante sintió cómo sus propias fuerzas se agotaban. Fue entonces cuando lo vi. Entre la cortina de lluvia y la oscuridad, una enorme silueta se mueve en la distancia. Un barco, grande y resistente, con velas negras que ondeaban como banderas de guerra. Rocinante parpadeó, asegurándose de no estar alucinando. No podía distinguir el emblema en la bandera, pero no importaba. Cualquier barco era mejor que morir ahogado. Con un último esfuerzo, comenzó a nadar hacia él, arrastrando a Lau y el bote volcán detrás de él. Cada brazada le costaba, cada metro ganado era una victoria fugaz contra el mar embravecido. Pero no se detuvo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, gritó con todas sus fuerzas, aunque su voz se quebró por el cansancio. «¡Ayuda!». No sabía si alguien lo había escuchado. No sabía si ese barco era de piratas, de la marina o de mercenarios. Pero en ese momento, cualquier destino era mejor que la tormenta. La última cosa que vio antes de que la oscuridad lo envolviera fue una figura en la cubierta del barco, inclinándose sobre la borda para mirarlos. Luego, todo se volvió negro. El primer indicio de conciencia llegó con el dolor punzante en las costillas. Rocinante abrió los ojos con dificultad, la visión borrosa revelando un techo de madera ahumada que se mecía al ritmo de las olas. Se incorporó demasiado rápido, el mareo golpeándolo como un mazo, pero necesitaba verlo. Necesitaba asegurarse. Lau yacía en otra camilla a su izquierda, cubierta hasta el pecho con una manta gruesa. Su respiración era más estable ahora, aunque la piel conservaba ese tono grisáceo que delataba el avance del plomo ámbar. Un hombre con gafas redondas, el médico, supuso, ajustaba un gotero conectado al brazo del niño. «Tranquilo», dijo una voz a su derecha. «El chico está estable». Rocinante giró la cabeza. El pelirrojo que había entrado sostenía un plato humeante de sopa y pan negro. Su capa negra, empapada en los bordes, ondeaba levemente con el movimiento del barco. No llevaba sombrero, pero la presencia que emanaba llenaba la habitación como si fuera una tormenta contenida. «Necesito llegar a una isla en North Blue», suplicó Rocinante, ignorando el alimento. «Hay una fruta allí y la Ope Nomi. Es la única forma de salvarlo». El pelirrojo no se inmutó. Colocó el plato en una mesa cercana y cruzó el brazo que le quedaba sobre el pecho. Shank se presentó, como si ese nombre lo explicara todo. Y de cierto modo, lo hacía. Rocinante contuvo el aire. Uno de los 4 emperadores. No cualquier pirata, sino el hombre que había desafiado al mundo entero por un sombrero de paja y una promesa. «¿Por qué ayudarnos?», preguntó, incapaz de ocultar la desconfianza que le corroía las entrañas. Shanks se inclinó hacia adelante, la luz de las lámparas de aceite dibujando sombras profundas en su rostro.
Porque ese niño se parece demasiado a los míos, dijo, señalando con el mentón hacia la puerta entreabierta. A través del vano, Rocinante distinguió a 3 figuras pequeñas. Un niño con sombrero de paja que reía mientras forcejeaba con otro de sombrero de vaquero naranja, y un tercero, más elegante, que intentaba separarlos con un tubo de metal. Estamos en la Grand Line, continuó Shanks. Cruzar la Calm Belt sin Sea Stone en el casco es suicida pero tengo otros métodos. Explicó el plan con calma. 2 días de navegación con el Aki del Conquistador de Rayleigh y el suyo manteniendo a raya a los Reyes del Mar. Luego, 3 días más hasta la isla. No podemos esperar, murmuró Rocinante, mirando a Lau. El niño sudaba, las venas negras del plomo ámbar visibles incluso bajo la luz tenue. No tendrás que hacerlo, Shanks extendió su única mano. Pero necesito tu palabra. Nada de mentiras. Este barco es territorio de verdad. Rocinante dudó solo un instante antes de asentir. Juro que no los traicionaré. El pelirrojo irritante, como si ya lo hubiera sabido desde el principio. Ben llamó sin levantar la voz. Prepare el barco. Cruzamos al amanecer. Fuera, el viento aulló como un presagio. Rocinante observó a Lau, luego a los 3 niños que ahora se empujaban frente a la puerta, riendo como si el mundo no estuviera lleno de peligros. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la esperanza. La luz del atardecer se filtraba por las rendijas de la cabina, pintando rayas doradas sobre las tablas de madera. Lau despertó con la garganta seca y el cuerpo pesado, como si lo hubieran llenado de plomo. Los dedos se aferraron a la manta áspera que lo cubría, buscando un punto de apoyo en un mundo que seguía balanceándose. Cora-san, llamó, pero la voz le salió débil, apenas un susurro ronco que se perdió entre el crujido del barco. El pánico lo golpeó antes de que pudiera controlarlo. ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado con Rocinante? Intentó sentarse, pero los músculos le ardieron como si estuvieran llenos de agujas. Las manchas oscuras del ámbar plomo en su piel parecían más grandes ahora, extendiéndose como raíces venenosas. La puerta se abrió con un chirrido. Lei. Rocinante apareció en el umbral, tan despeinado y torpe como siempre, pero con los ojos iluminados de alivio. Lau no pudo evitar sentir cómo se le relajaban los hombros. Cora-san estaba ahí. Eso significaba que seguían una salva. Por ahora. ¿Dónde? Tragó saliva, tratando de humedecer la garganta. ¿Qué barco es este? Rocinante se acercó y se arrodilló junto a la camilla, las manos grandes y torpes acomodando la almohada detrás de Lau con una delicadeza que no cuadraba con su tamaño. El Fuerza Roja explicó. Nos rescataron después de la tormenta. Lau frunció el ceño. Ese nombre le sonaba, pero el dolor de cabeza le impedía recordar por qué. Antes de que pudiera preguntar, la puerta se abrió de nuevo. Un niño más pequeño que él, con un sombrero de paja ridículamente grande para su tamaño, asomó la cabeza. Sus ojos oscuros brillaban con curiosidad, pero no con lástima. Eso fue lo primero que Lau notó. No había rastro de compasión en esa mirada. Ah. Estás despierto. Dijo el niño, entrando sin ceremonia. Sí, pensé que ibas a dormir para siempre. Rocinante hizo un gesto para callarlo, pero Lau lo detuvo con un movimiento de mano. ¿Quién eres? Preguntó, aunque ya lo sabía. El sombrero, la sonrisa, la energía que parecía irradiar como un sol molesto. Yo soy Monkey D. Luffy. Anunció el niño, golpeándose el pecho con un puño. Voy a ser el rey de los piratas. Lau no pudo evitar esbozar una débil sonrisa. ¡Qué declaración tan absurda! Tan esperanzadora. Tú también eres de, ¿verdad? Preguntó Luffy, inclinándose hacia adelante hasta que su nariz casi tocó la de Lau. Papá dijo que tu nombre tiene una B. Rocinante se sintió incómodo, pero Lau no apartó la mirada de Luffy. Sí, admitió, sin saber por qué lo hacía. Luffy ascendió, como si eso lo explicara todo. Genial. Entonces somos iguales. No había juicio en esas palabras. Ningún miedo por la enfermedad que marcaba su piel. Ninguna distancia falsa. Solo una aceptación simple y brutal, como un golpe directo al corazón. Quédate, murmuró Lau, antes de darse cuenta de lo que decía. Luffy parpadeó, sorprendió, pero luego sonó más grande. Claro. Se subió a la camilla sin permiso, haciendo crujir la madera. Ace y Sabo están entrenando, pero yo me aburría. Rocinante abrió la boca para protestar, pero Lau le lanzó una mirada que lo hizo callar. Gracias, dijo Lau, y esta vez no estaba hablando solo de quedarse con él. Luffy, como si entendiera, se limitó a reír y a acomodarse a su lado, como si llevaran años haciéndolo.
Fuera, el sol se hundía en el mar, pintando el cielo de tonos morados y dorados. Por primera vez en mucho tiempo, Lau no se sintió solo. Dime, sombrero de paja, ¿por qué sonríes? Preguntó Lau, observando la expresión despreocupada de Luffy. ¿Sabes que el mundo es muy cruel? El niño de goma mantuvo su sonrisa, pero por un instante fugaz, apenas perceptible, algo se quebró en sus ojos. Como si detrás de esa alegría inagotable hubiera un abismo que solo unos pocos podrían ver. Tienes razón, dijo Shanks, abriendo la puerta con un suave crujido. El mundo es cruel. El pelirrojo entró en la cabina, su capa negra rozando el suelo de madera. La luz del atardecer que se filtraba por las ventanas iluminaba su rostro, marcando las arrugas de preocupación alrededor de sus ojos. Lau lo observará con curiosidad, notando la ausencia de un brazo y la manera en que su mirada se posó en Luffy, llena de algo que no podía nombrar. Ellos también lo vivieron de la peor manera, continuó Shanks, acercándose y apoyándose contra la pared con naturalidad. Luffy bajó la cabeza, jugando con el borde de su sombrero de paja. Por primera vez desde que Lau lo había conocido, parecía pequeño, vulnerable. Shanks cruzó el único brazo que le quedaba sobre el pecho antes de hablar de nuevo, su voz grave pero tranquila, como el mar antes de una tormenta. Hace 3 meses, la Marina lanzó una booster call sobre la isla Dawn, en el East Blue. Lau sintió que el aire se le atoraba en la garganta. Rocinante, que había permanecido en silencio junto a la puerta, tensó los hombros. No fue un ataque cualquiera, continuó Shanks. Fue una orden directa. Acabar con el legado de Roger, con el del dragón y con el noble fugitivo. No dejar supervivientes. El silencio que siguió fue denso, pesado. Lau conocía bien el peso de esas palabras. Había visto lo que la Marina era capaz de hacer cuando decidió borrar algo del mapa. Ellos estaban escondidos en un sótano, dijo Shanks, mirando a Luffy, cuya sonrisa había desaparecido por completo. Escucharon los cañonazos, los gritos de los aldeanos de Villa Fosa. Escucharon cómo todo lo que conocían era destruido. Rocinante cerró los ojos, como si pudiera bloquear las imágenes que esas palabras evocaban. Lau, por su parte, no podía apartar la mirada de Luffy. El niño seguía jugando con su sombrero, pero sus dedos temblaban levemente. Y aún así, susurró Shanks, él sigue sonriendo. Lei no supo qué decir. Había asumido que Luffy era solo un niño ingenuo, alguien que no entendía la maldad del mundo. Pero ahora veía la verdad. Esa sonrisa no era ignorancia. Era resistencia. Lo siento, murmuró Lau, sin saber exactamente por qué lo decía. Luffy levantó la cabeza, y esta vez, su sonrisa era diferente. Más pequeña, más frágil, pero genuina. No importa, dijo. Porque ahora tengo un papá, un Aceyasabo. Shanks colocó su única mano sobre la cabeza de Luffy, acariciándolo con una ternura que contrastaba con su reputación de emperador. Rocinante respiró hondo, como si acabara de entender algo importante. Lau lo miró, y por un instante, se sintieron iguales. Dos personas que habían visto demasiado, que cargaban con demasiado. Entonces dijo Lau, dirigiendo su atención de nuevo a Luffy, ¿esa sonrisa es tu manera de luchar? Luffy ascendió, y esta vez, la luz volvió a sus ojos. Sí. Shanks rió suavemente, el sonido cálido llenando la habitación. Y es la mejor arma que tiene, añadió, mirando a Lau con una expresión que decía más que 1000 palabras. Lau no respondió, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo dentro de él se calmaba. Tal vez, solo tal vez, no estaban tan solos como creían. Fuera, el sol terminó de ocultarse, dejando el cielo teñido de oscuridad. Pero en la cabina del Red Force, por un momento, todo parecía un poco más brillante. ¿Puedes quedarte, sombrero de paja? Preguntó Lau, observando a Luffy con una intensidad que contrastaba con su debilidad física. Sus dedos se aferraban al borde de la manta, como si temiera que la respuesta fuera negativa. Luffy giró la cabeza hacia Shanks, buscando permiso en la mirada del pelirrojo. El emperador asomaba con una sonrisa casi imperceptible, su capa negra moviéndose levemente al ajustar su postura contra la pared. Me llamo Luffy, respondió el niño de goma, sin rastro de enojo en su voz, solo una corrección paciente. No sombrero de paja. Lau esbozó una sonrisa genuina por primera vez desde que había llegado al Red Force. Sombrero de paja, repitió, como si disfrutara de la manera en que las palabras sonaban. Luffy frunció el ceño por un segundo antes de reír, un sonido brillante que llenó la cabina. Entonces yo te llamaré Trafi. Anunció, como si acabaría de resolver un problema importante. Lau parpadeó, sorprendido por el apodo. Nadie le había puesto uno antes. ¿Trafi? Sí.
Luffy avanzando con entusiasmo. Es más fácil que decir todo tu nombre. Shanks rió suavemente, el sonido cálido mezclándose con el crujido del barco. No lo vas a cambiar, ¿verdad? Preguntó Lau, aunque ya sabía la respuesta. No. Luffy saltó de la silla donde estaba sentado y se acercó a la camilla. Entonces me quedo. Lau miró hacia Rocinante, quien observaba la escena con una expresión entre divertida y conmovida. Luego ascendió. Sí. Quédate. Luffy no necesitó más invitación. Se subió a la camilla con la agilidad de un mono, haciendo crujir la madera bajo su peso. Se acomodó a un costado, cuidando de no golpear a Lau, aunque su entusiasmo hacía que el movimiento fuera menos cuidadoso de lo que pretendía. Shanks se acercó entonces, sacando algo de entre los pliegues de su capa. Un libro pequeño, con la cubierta de cuero gastado y las páginas amarillentas por el tiempo. Toma, dijo, extendiéndolo hacia Luffy. Creo que es buen momento para que lo tengas. Luffy tomó el libro con curiosidad, sus ojos brillando al reconocerlo. El libro de Nika. Exclamó, abriéndola con cuidado. Las páginas mostraban ilustraciones descoloridas de un guerrero sonriente, su silueta bailando entre dibujos del sol, el mar y la libertad. Shanks había leído esas historias a Luffy incontables noches, siempre cambiando un poco los detalles para hacerlo más emocionante. Ahora puedes leerlo tú mismo, dijo Shanks, pasando su única mano por el cabello de Luffy. O se lo puedes leer a Traxi, si quieres. Lau observó el libro con interés, aunque no dijo nada. No era el tipo de historias que estaba acostumbrado a escuchar, pero algo en la expresión de Luffy le hizo pensar que valdría la pena escucharlas. ¿Me lo lees, sombrero de paja? Preguntó, recostándose en la almohada. Luffy se movió con entusiasmo, abriendo el libro por la primera página. Claro. Es la mejor historia del mundo, aseguró, como si fuera un hecho incuestionable. Shanks se retiró hacia la puerta, donde Rocinante lo esperaba. Ambos adultos intercambiaron una mirada, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. Empieza, dijo Lau, cerrando los ojos para escuchar mejor. Luffy tomó aire y comenzó a leer, su voz llena de emoción mientras las palabras cobraban vida. Fuera, el sol se ponía sobre el mar, pintando el cielo de tonos dorados y rojos, pero dentro de la cabina, por primera vez en mucho tiempo, Lau se sintió en paz. Trafalgar de Waterloo se encontraba en la enfermería del Red Force, la luz tenue del amanecer filtrándose por las rendijas de las maderas. La noche anterior, se había dormido escuchando la voz de Luffy, que con entusiasmo infantil le había leído el libro de cuentos de Nika. Al despertar, notó el libro abandonado sobre la mesilla, sus páginas ligeramente arrugadas por el manejo descuidado del niño. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue la ausencia de Luffy. No tuvo que esperar mucho para entender por qué. La puerta se abrió con un crujido seco, revelando a Ben Beckman cargando en sus brazos el cuerpo inerte de Luffy. El niño, normalmente lleno de energía, yacía pálida, con el rostro cubierto por un sudor frío y los puños aún cerrados con fuerza, como si incluso inconsciente siguiera luchando. Ben lo depositó con cuidado en una camilla cercana, donde Ongou, el médico del barco, ya se movía con rapidez, preparando viales y hierbas revitalizantes. Ongou, dale algo que lo revitalice, ordenó Ben, su voz grave pero urgente. Ahorita usó su Haki del Conquistador y noqueó a unos 8 putos Sea Kings. No puede quedarse así. Lau, con el corazón encogido, se incorporó lo más que pudo, ignorando el dolor punzante en sus costillas. ¿Qué le pasó a Sombrero de Paja? Preguntó, incapaz de disimular la preocupación que le rasgaba la voz. Ben Beckman lo miró, los ojos fríos pero no hostiles. Tenemos que cruzar el Calm Belt para llegar a North Blue, explicó, encendiendo un cigarrillo con movimientos automáticos. Los únicos que pueden usar el Haki del Conquistador para espantar o noquear a los Sea Kings son Shanks, Rayleigh, Ace y Luffy. El mocoso acaba de noquear a 8 y lleva 6 horas usando su puto Haki. Lau sintió que el aire se le atoraba en la garganta. No le gustaba nada lo que estaba pasando. No le gustaba que ese niño, al que ya consideraba su hermano menor, sería sufriendo por su culpa. Luffy, con su sonrisa despreocupada y su manera torpe de demostrar cariño, se había ganado un lugar en ese rincón frío que Lau llamaba corazón. Verlo así, exhausto y vulnerable, le provocaba una ira sorda contra sí mismo. Ongou inyectó un líquido dorado en el brazo de Luffy, y casi de inmediato, un leve color regresó a sus mejillas. Aún así, el niño no despertaba. Tiene solo 3 horas para descansar, dijo Ben, mirando el reloj de su muñeca. Luego tendrá que volver a usar el Haki. La cosa se está poniendo fea ahí afuera. Lau apretó los dientes.
3 horas. Era injusto. Luffy era solo un niño, demasiado pequeño para cargar con el peso de proteger a un barco entero de monstruos marinos. Pero así era él. Terco, valiente, dispuesto a dar todo por los demás. En ese momento, la puerta se abrió de nuevo, y Yasop entró cargando a Shanks, quien yacía tan inconsciente como Luffy. El capitán respiraba con dificultad, los músculos aún tensos por el esfuerzo. El equipo de relevo, Ace y Silver Rayleigh, ya empezaron su turno, anunció Yasop, dejando a Shanks en otra camilla. Durarán 8 horas, nada más. Lau miró alternativamente a Luffy y Shanks, sintiendo un nudo en el estómago. Eran fuertes, más fuertes que cualquiera que él hubiera conocido, pero incluso ellos límites tenían. Se acercó a la camilla de Luffy y, con un cuidado inusual en él, le arregló el sombrero de paja, que se había torcido durante el traslado. El gesto era pequeño, casi insignificante, pero para Lau significaba todo. No podía hacer mucho, pero al menos podía velar por él mientras descansaba. Ongou se acercó con una manta gruesa y la colocada sobre Luffy. El Haki del Conquistador consume energía vital, explicó, como si leyera los pensamientos de Lau. Pero es resistente. Se recuperará. Lau ascendió, pero no apartó la mirada del niño. Recordó cómo Luffy le había leído el libro de Nika, cómo su voz se llenaba de emoción al describir las aventuras del Guerrero del Sol. Era absurdo, infantil, pero por primera vez en años, Lau había sentido algo parecido a la esperanza. Ahora, esa misma esperanza le dolía. Ben Beckman observó la escena en silencio, fumando su cigarrillo con calma forzada. Sabía lo que significaba para la tripulación, para Shanks, y ahora para Lau. Luffy era el faro que los guiaba en las noches más oscuras. Descansará lo que necesite, dijo Ben, como si fuera una orden. Luego veremos. La ley no respondió. Solo se quedó allí, vigilando, protegiendo al hermano menor que nunca supo que tenía hasta ahora. La voz débil pero familiar rompió el silencio de la enfermería. Tracy, Lau giró bruscamente hacia la camilla, donde Luffy entreabría los ojos, esa mirada llena de luz que siempre lo desconcertaba. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Sin pensarlo, Lau se inclinó y envolvió al niño en un abrazo tan fuerte como el que daría un hermano mayor al más terco de sus hermanos menores. Podía sentir las costillas de Luffy bajo sus brazos, demasiado delgadas, demasiado frágiles para alguien que había soportado el peso de un océano entero. No vuelvas a esforzarte de más, idiota. Gritó, pero el gruñido se quebró a mitad de camino, convirtiéndose en algo más vulnerable. Luffy, en lugar de molestarse o protestar, se dejó abrazar, como si entendiera que Lau necesitaba esto tanto como él. Luego, con esa risa que siempre sonaba como campanadas bajo el sol, respondió. Sí, 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 era la risa de un niño que había visto el infierno y aún así elegía reírse. Lau lo sintió moverse, esos brazos de goma envolviéndolo a su vez con una fuerza sorprendente para alguien que acababa de despertar. No era un abrazo cualquiera. Era el abrazo de un hermano menor que, a pesar de su terquedad, sabía exactamente cuándo su hermano mayor necesitaba consuelo. No prometo nada, Tracy, dijo Luffy, y Lau pudo sentir la sonrisa contra su hombro. El abrazo duró más de lo que cualquiera hubiera esperado. Lau no era dado a muestras de afecto, pero en ese momento, no podía soltar. No cuando Luffy olía a sal y esfuerzo, a ese aroma único que dejaba el Haki del Conquistador cuando se usaba en exceso. No cuando sus manos, pequeñas pero llenas de cicatrices, se aferraban a su camisa como si Lau fuera el ancla que lo mantenía en este mundo. Ben Beckman observó desde la puerta, el cigarrillo colgando de sus labios sin que nadie se atreviera a decirle que en una enfermería no se fumaba. No hizo comentarios. No hacían falta. La escena lo decía todo. Lau, el superviviente endurecido por el dolor, abrazando a Luffy como si temiera que al soltarlo, el niño se desvanecería en el aire. Ongou se acercó con una jeringa en la mano, pero se detuvo al verlos. No había prisa. La medicina podía esperar un minuto más. Luffy fue el primero en separarse, pero no del todo. Sus manos seguían aferradas a los brazos de Lau, como si necesitara asegurarse de que estaba realmente ahí. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con esa luz que solo los locos y los valientes conservaban. Tienes que descansar, murmuró Lau, y esta vez su voz no sonó ronca, sino suave, casi protectora. Lo haré, mintió Luffy, con esa sonrisa que decía que en cuanto pudiera levantarse, volvería a la cubierta a enfrentarse a los Sea Kings. Lau lo sabía. Sabía que no había forma de detenerlo, que esa era la naturaleza de Luffy. Dar todo por los demás, incluso si eso significaba romperse en el intento. Pero por primera vez, entendió algo que antes le habría parecido ridículo.
A veces, ser un hermano mayor significaba aceptar que no podías protegerlos de sí mismos. Solo estar ahí cuando caían. Y entonces, sin previo aviso, Luffy apoyó la cabeza en el hombro de Lau, como si el simple hecho de estar despierto ya fuera demasiado esfuerzo. Gracias, susurró, tan bajo que solo Lau pudo escucharlo. No especificó por qué. No hacía falta. Lau lo entendió de todos los modos. Y así se quedaron, en medio de esa enfermería que olía a medicinas y salitre, dos hermanos que el destino había unido de la manera más improbable. Uno que había aprendido a sobrevivir odiando al mundo, y otro que sobrevivía amándolo a pesar de todo. Shanks, desde su camilla, entreabrió un ojo y sonriendo. No hizo falta decir nada. El Red Force siguió avanzando, navegando sobre las aguas traicioneras del Calm Belt, protegido por el Haki de Rayleigh Giace. Pero en ese rincón de la enfermería, por un momento, todo estuvo en calma. La luz del amanecer tenía la enfermería de tonos dorados cuando Lau se separó lentamente del abrazo. El médico se acercó con una jeringa en mano, inyectando un líquido ámbar en el brazo de Luffy. El niño de goma hizo una mueca, pero su sonrisa no decayó, como si el dolor fuera un viejo conocido al que ya no temía. Lau observar cada movimiento de Ongou con ojos de halcón, como si cada pinchazo en la piel elástica de Luffy fuera una ofensa personal. La puerta se abrió con suavidad, revelando a Sabo en el umbral. El rubio llevaba una bandeja con tazones humeantes de sopa, pan recién horneado y frutas cortadas con precisión. Su sombrero de vaquero, con las caras felices y enojadas, estaba ligeramente torcido, como si hubiera corrido hasta allí. Sus ojos azules, siempre calculadores, se posaron en Lau, analizando la escena. Las manos de este aún temblaban levemente, los nudillos blancos por la fuerza con que se aferraba al borde de la camilla. Luffy tiene esa capacidad, dijo Sabo, colocando la bandeja sobre una mesa cercana. De que los demás se acercan a él. Tomó un trozo de manzana y lo mordió con elegancia innata, aunque sus ojos no perdieron intensidad. Ace y yo tenemos que tener cuidado con la gente que se le acerca. Algunos quieren hacerle daño. Lau sintió que algo se retorcía en su estómago. La imagen de Luffy, con su sombrero de paja y risa estridente, siendo amenazada por desconocidos, le provocó una rabia fría y metálica. Sus dedos se cerraron en puños sin que pudiera evitarlo. No era justo. No para alguien que irradiaba luz incluso en las noches más oscuras. Sabo irritante, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un hermano mayor que había aprendido a leer almas en los campos minados de Grey Terminal. Y por la forma en que lo miras, continuó, señalando a Lau con el cuchillo que usaba para cortar fruta, se ve que te quieres unir al club de los hermanos mayores de este pequeño demonio. Lei no dudó. Asintió con un movimiento brusco de la cabeza, como si admitir eso le costara más que enfrentar a un Yonkou. Sabo rió, un sonido suave que contrastaba con la aspereza de Ace o la explosividad de Luffy. Primero conseguimos esa fruta, dijo, ofreciéndole un trozo de pan a Lau. Y luego te daremos la bienvenida. En ese momento, Shanks se incorporó a su camilla, el torso desnudo revelando cicatrices que contaban historias de 1000 batallas. Su capa negra, arrugada y manchada de salitre, colgaba de un gancho en la pared. Sin sombrero, su melena pelirroja parecía una llamarada contra la madera oscura del barco. Ya tiene suficientes hermanos como para volvernos locos, dijo, bostezando. Pero uno más no hará diferencia. Luffy, que había estado escuchando en silencio, estiró el brazo para robar un trozo de carne de la bandeja. Sí. Trafi es fuerte, afirmó, masticando con la boca abierta. Como hace Sabo. Lei no supo cómo responder. Se limitó a aceptar el pan que Sabo le ofrecía, notando cómo los ojos del rubio seguían evaluándolo. No era desconfianza, sino el instinto de un hermano que había aprendido a proteger lo suyo entre el fuego y la miseria. Ongou terminó de vender el brazo de Luffy, donde la aguja había dejado un pequeño moretón. El niño de goma ni siquiera parpadeó, demasiado ocupado discutiendo con Shanks por el último trozo de pescado ahumado. Lau observó la escena. Shanks, con su único brazo, sostenía la comida fuera del alcance de Luffy, riendo como si no llevara horas inconsciente por agotar su haki. Era una dinámica familiar, cómoda, como si el Red Force fuera un hogar flotante tallado en caos y camaradería. Sabo se inclinó hacia Lau, bajando la voz aunque sabía que todos podían escuchar. Te enseñaremos las reglas, dijo, serio. La primera. Nunca dejes que se acerque a la cocina sin supervisión. ¿Oí eso? Protestó Luffy, saltando de la camilla y estirando el cuello como una tortuga para mirar a Sabo. La segunda, continuó Sabo, ignorándolo. Si llora, es tu culpa. Siempre.
Lau esbozó una media sonrisa. No eran reglas, sino advertencias talladas a base de errores. Ace entró en ese momento, sudoroso y con el sombrero de vaquero cubierto de escalas de Sea King. Su narcolepsia parecía bajo control, aunque los párpados le pesaban más de lo normal. Riley Gawan también informó, arrojándose sobre una silla. Pero necesitamos relevo en 4 horas. Todos miraron a Luffy, quien seguía forcejeando con Shanks por el pescado. Lau sintió el peso de la responsabilidad como un yunque sobre los hombros. North Blue estaba lejos, el Calm Belt era una pesadilla viva, pero en ese instante, lo único que importaba era mantener a salvo aquel haz de luz con forma de niño. Shanks, finalmente, cedió el pescado con una risa que hizo temblar las lámparas. Bienvenido al club, Trafalgar dijo, y aunque sonaba una broma, había un fondo de verdad en sus palabras. La ley no respondió. En su lugar, tomó una manzana de la bandeja y la lanzó a Luffy, quien la atrapó con los dientes antes de que Ace pudiera robarla. Era un gesto pequeño, casi insignificante, pero en el lenguaje de los hermanos, equivalía a un juramento. Las 3 horas de descanso habían terminado, pero Ben Beckman, con los brazos cruzados y el cigarrillo apagado entre los labios, concedió 30 minutos adicionales. Luffy y Shanks devoraron la comida como si cada bocado fuera el último. Luffy con las mejillas infladas como un hámster, Shanks derramando salsa de pescado sobre su capa negra sin inmutarse. El pelirrojo, con su único brazo, alcanzó a robarle un trozo de carne al niño antes de que éste estirara el cuello para engullirlo. Tiempo. Anunció Yasop desde la puerta, su sombrero de explorador goteando agua de mar. Luffy saltó de la silla como un resorte, el sombrero de paja colgando de su cuello por el cordón. Su sonrisa era tan radiante como el sol que no podía ver bajo el cielo plomizo del Calm Belt. A trabajar, papá. Gritó, estirando el brazo para engancharse del hombro de Shanks. El emperador se rió, permitiendo que el niño lo arrastrara hacia la cubierta. Por un instante, antes de que la puerta se cerrara, Lau vio cómo ambos adoptaban la misma postura. Espalda recta, pies firmes, miradas ardientes. El haki del conquistador ya vibraba en el aire, anticipando la tormenta de voluntades que mantendría a raya a los Sea Kings. Ace y Sabo ocuparon los asientos vacíos junto a Lau. El primero, con su sombrero de vaquero naranja cubierto de escalas secas, comenzó a jugar con un cuchillo. El segundo, impecable a pesar del caos, colocó un cuaderno abierto en sus rodillas. 50 cosas buenas, dijo Sabo, señalando una lista escrita con caligrafía elegante. Y 50 malas. Para que sepas con qué demonio te estás metiendo. Ace lanzó el cuchillo clavándolo en la mesa frente a Lau. Empecemos por lo malo, gruñó. Así no llorarás después. 50 cosas malas de Luffy, según Ace. 1. No llora, ni siquiera cuando le arrancan dientes. Dice que el rey de los piratas nunca llora. 2. Se comen las provisiones de 3 meses en un día. 3. Usa los pantalones rotos hasta que se le caiga. 4. Cree que planear es una mala palabra. 5. Se orina en el mar desde el mástil. 6. Confunde a los enemigos con amigos si le ofrecen carne. 7. Olvida nombres, incluso el suyo. 8. Intenta cocinar y quema el agua. 9. Pide ayuda cuando ya es demasiado tarde. 10. Se cae dormido en mitad de las batallas. 11. Rompe todo lo que toca. Incluyendo huesos. 12. No entiende el dinero. Regálalo todo. 13. Reta a cualquiera, aunque sea un almirante. 14. Se tira pedos para distraer enemigos. 15. Escupe el pescado si tiene espinas. 16. Confunde izquierda y derecha. 17. Se pierde en una línea recta. 18. Cree que los mapas son dibujos para colorear. 19. No sabe mentir. Arruina las emboscadas. 20. Escupe a la sopa si no le gusta. 21. Pega chicles bajo las mesas. 22. Se rasca donde no debe en público. 23. Se cae de la hamaca, cada noche. 24. Llama abuelo a enemigos de 20 años. 25. Intenta beber el agua del mar porque sabe una aventura. 26. Le ladra a los perros, hasta que lo muerden. 27. Usa a la gente como proyectiles. 28. No entiende los sarcasmos. 29. Le dice guapo hasta los cañones oxidados. 30. Se ríe cuando le disparan. 31. Cree que las heridas se curan con sal y risas. 32.
Intenta domar a los Sea Kings. 33. Se disculpa después de romperte, no antes. 34. Se queda en ropa interior si no lo vigilan. 35. Escupe semillas de fruta en la cara de la gente. 36. Le gusta dormir en los barriles de pólvora. 37. Confunde veneno con salsa picante. 38. No sabe nadar, pero salta al mar igual. 39. Se aburre si no hay caos cada 5 minutos. 40. Canta canciones horribles en la ducha. 41. Cree que los libros son para hacer aviones de papel. 42. Intenta morder el aquí de armamento. 43. Se rasca la nariz con el pie. 44. No guarda secretos. Los grita en borracheras. 45. Le hace costillas a la gente cuando duerme. 46. Usa a los demás como escudo contra vegetales. 47. Se cepilla los dientes con arena si no hay pasta. 48. Envía cartas de amor a los barcos enemigos. 49. Intenta beberse el aceite de las lámparas. 50. Te hace quererlo tanto que no puedes odiar nada de lo anterior. Terminó la lista con un suspiro, como si cada punto le hubiera costado un año de vida. 50 cosas buenas de Luffy, según Sabo. 1. Nunca te abandones. Ni en el infierno. 2. Recuerda cada promesa, incluso las de broma. 3. Divida el último bocado de comida. 4. Su risa cura los días grises. 5. Ve lo mejor de todos, hasta en los villanos. 6. Defiende a los débiles sin esperar nada. 7. Convierte enemigos en aliados con un apretón de manos. 8. No guarda rencores. Ni siquiera contra quienes lo hieren. 9. Inventa canciones para animar a los enfermos. 10. Aprende de los errores, para repetirlos con más estilo. 11. Crea familia donde sea. Incluyendo rocas y mapas. 12. Nunca mente, excepto para proteger a otros. 13. Comparte sus sombreros si crees que lo necesitas. 14. Encuentra agua dulce en medio del desierto. 15. Sabe escuchar, aunque no lo parezca. 16. Da abrazos que arreglan corazones rotos. 17. Convierte los naufragios en aventuras. 18. Enseña que la libertad no tiene límites. 19. Recoge animales heridos y los cura. 20. Cree en ti incluso cuando tú no lo haces. 21. Nunca se rinde. Nunca. 22. Transforma el miedo en valentía con una sonrisa. 23. Guarda pequeños tesoros, como conchas o botones, para regalar. 24. Aprende idiomas inventando palabras. 25. Baila bajo la lluvia como si fuera música. 26. Construye balsas con los restos de los barcos hundidos. 27. Dibuja mapas imaginarios llenos de islas de algodón. 28. Silba melodías que los pájaros repiten. 29. Encuentra razones para celebrar hasta en los funerales. 30. Crea juegos para que los demás olviden el dolor. 31. No conoce la envidia. 32. Enseña a pelear, ya perdonar. 33. Convierte las cicatrices en historias épicas. 34. Recuerda el cumpleaños de todos. 35. Inventa apodos que terminan siendo un honor. 36. Nunca elijas entre amigos. Los protege a todos. 37. Sabe cuando necesitas un puñetazo o un abrazo. 38. Ve el amanecer como si fuera la primera vez. 39. Canta canciones de cuna a los heridos. 40. Encuentra rutas imposibles en laberintos. 41. Construye fuertes con cojines para las noches de tormenta. 42. Cuenta historias donde todos son héroes. 43. No teme a los finales, porque cree en los comienzos. 44. Guarda silencio cuando alguien necesita llorar. 45. Convierte el pan duro en banquete. 46. Sigue tu ritmo, aunque él corre más rápido. 47. Defiende tus sueños como si fueran los suyos. 48. Ve la luna y dice que es un pastel para compartir. 49. Recuerda cómo te gusta el café aunque solo lo hayas dicho una vez. 50. Te hace sentir que el mundo es un lugar mejor, solo por existir.
Sabo cerró el cuaderno con un gesto suave, como si hubiera recitado un poema sagrado. Fuera, el rugido del Luffy del Conquistador sacudió el barco. Lau supo que Luffy y Shanks estaban en la cubierta, enfrentando la marea de monstruos. Pero en la enfermería, el tiempo parecía suspenderse. Ace se recostó en la silla, el sombrero de vaquero cubriéndole los ojos. Sabo limpiaba meticulosamente su tubo de metal. Lau miró la puerta, imaginando al niño de goma allí afuera, convirtiendo el caos en esperanza. No lo protegerán solos, dijo, levantándose aunque el dolor en las costillas le advirtiera que no estaba curado. Ace y Sabo intercambiaron una mirada. Después, sonrieron. La puerta de la enfermería se abrió de golpe, arrojando una ráfaga de aire salado mezclado con el olor metálico del Luffy del Conquistador. Luffy entró primero, saltando como siempre, aunque sus pasos sonaban más pesados que de costumbre. El sombrero de paja, amarrado con fuerza al cuello por un cordón gastado, se balanceaba contra su espalda mientras corría hacia Lau. Shanks lo seguía, su capa negra ondeando como una bandera de guerra, el único brazo sosteniendo una botella de medicina que Ongou había preparado horas antes. «Hola, Trafi». Luffy saludó con esa sonrisa que solía iluminar hasta el rincón más oscuro del Red Circe. Pero esta vez, la luz se apagó en sus ojos antes de terminar la frase. Lau yacía en la camilla, las sábanas empapadas de sudor frío. Su piel, ya de por sí pálida, tenía un tono grisáceo que no parecía humano. Las venas negras del ámbar plomo se enredaban bajo su cuello como raíces venenosas, avanzando hacia su rostro. La fiebre lo hacía temblar, pero lo peor eran los ojos. Vidriosos, perdidos, como si ya estuviera viendo algo que los demás no podían percibir. «Papá», gritó Luffy, y por primera vez en meses, su voz sonó como la de un niño de 7 años. Shanks llegó a la camilla en 3 zancadas largas, la botella de medicina olvidada sobre una mesa. Con su única mano, apartó las sábanas para examinar a Lau. El pelirrojo no necesitaba ser médico para entenderlo. Las manchas oscuras se extenderían más rápido de lo previsto. El plomo ámbar no perdonaba. «Ven», rugió Shanks sin apartar la mirada de Lau. «¿Cuánto falta para salir del Calm Belt?» 2 horas, capitán, respondió Ben Beckman desde la puerta, su cigarrillo apagado colgando de los labios. «Hazlas una», ordenó Shanks, y no hubo lugar para discusiones. Luffy se aferró al borde de la camilla, los dedos de goma hundiéndose en la madera. Observó cómo Ongou inyectaba algo en el brazo de Lau, cómo las agujas parecían más grandes contra la piel translúcida del enfermo. Quería hacer algo, gritar, golpear el mar, pero se quedó quieto, mordiendo el labio hasta sacar sangre. El rey de los piratas no lloraba. El rey de los piratas no podía llorar. Ace y Rayleigh están al mando del Luffy, informó Yasop asomando la cabeza. Los Sea King se están volviendo más agresivos. Shanks ascendió, pero su atención estaba dividida. Con cuidado, colocó su mano sobre la frente de Lau, como si midiera el infierno que ardía bajo esa piel. «No morirá», dijo, pero la frase sonó más como un juramento que como una certeza. Luffy no se movió. Ni siquiera cuando Ace entró corriendo, con el sombrero de vaquero chamuscado y el puño ensangrentado por golpear a los monstruos que osaban acercarse al barco. «Nos relevan en 15 minutos», avisó Ace, pero al ver a Lau, se quedó callado. El rubor de la fiebre en las mejillas de Lau contrastaba con el azul cianótico de sus labios. Ongou abrió su camisa, revelando cómo las venas negras trepaban hacia su corazón. Luffy sintió que el aire le quemaba los pulmones. «Shanks», murmuró, pero las palabras se le atacaron. El pelirrojo lo miró, y por primera vez, Luffy vio el miedo en esos ojos que siempre desafiaban al mundo. «Sobrevivirá», repitió Shanks, más para sí mismo que para los demás. «Sobrevivirá porque no le queda otra». Fuera, el mar rugió. El Red Force se estremeció bajo el impacto de un Sea King gigante, pero el Haki de Rayleigh y Ace lo mantuvo a raya. Luffy no apartó la mirada de Lau. Ni cuando Sabo entró con mapas y brújulas, ni cuando Ongou ordenó más medicinas. Se quedó allí, con los puños apretados y el sombrero de paja cubriéndole los ojos, como si con su sola presencia pudiera alejarse a la muerte. Trafi susurró al final, cuando todos se habían ido a cumplir sus órdenes. «Te voy a salvar. Aunque tenga que darle una paliza al mismo infierno». El barco aceleró, cortando las aguas tranquilas del Calm Belt como un cuchillo. La silueta de Nord Blue apareció en el horizonte, difuminada por la niebla, pero real. Luffy no se movió. Ni siquiera cuando Shanks lo llamó para el siguiente turno. El rey de los piratas no lloraba. Pero esa noche, aprendió a blasfemar en silencio. La tensión en la enfermería del Red Force era tan densa que se podía cortar con un cuchillo.
Shanks, con su capa negra ondeando por el movimiento brusco al girarse hacia Rocinante, presionó el puño de su único brazo. Las venas de su cuello marcaban el ritmo acelerado de su pulso. ¿En qué isla está la Ope Ope no Mi? Preguntó, cada palabra saliendo como un disparo preciso. Rocinante, aún tambaleándose por el agotamiento de la tormenta y la preocupación por Lau, se enderezó con dificultad. Su voz sonó ronca cuando respondió. La tienen los piratas de Barrels. Shanks no perdió ni un segundo. Giró hacia Ben Beckman, cuyo rostro permanecía impasible aunque sus ojos grises brillaban con determinación. Ben, rastrea a los piratas de Barrels, ordenó, y no había lugar para objeciones en ese tono. Ben avanzó una sola vez antes de salir a grandes zancadas hacia el puente de mando. Su cigarrillo, casi consumido, seguía colgando de sus labios sin que le importara la ceniza que caía sobre su chaleco. Al llegar, tomó el Den Musi negro de navegación con manos expertas, sus dedos largos marcando coordenadas con precisión militar. El mapa de Nordblue se desplegó sobre la mesa de navegación, las islas marcadas con tinta roja y azul. Bildin Snake, el navegante, ya estaba allí, sus ojos serpentinos escudriñando las rutas comerciales conocidas. Ben no necesitó palabras. Un gesto fue suficiente para que comenzaran a trabajar en conjunto. ¿Dónde están?, preguntó Yasop, entrando con su rifle al hombro y el sombrero de explorador goteando agua salada. Ben no respondió de inmediato. Sus dedos trazaron líneas imaginarias entre los archipiélagos, calculando corrientes, vientos y los últimos avistamientos reportados. De pronto, su mano se detuvo sobre un punto al noreste. Aquí, dijo por fin, señalando una pequeña isla sin nombre cerca de las rutas de contrabando. Están anclados en la bahía Esmeralda. A una hora de nosotros si cortamos por los acantilados de obsidiana. Yasop silbó, impresionado. 15 minutos para encontrarlos. Nuevo récord, viejo. Ben no me molesta. Tomó el Den Musi y marcó una secuencia rápida. Del otro lado, la voz áspera de Howlingab respondió. Capitán. Los tenemos a la vista. Bandera negra con un barril sangriento. 3 cañoneras y un galeón principal. Shanks apareció en la puerta, su capa moviéndose como una sombra viva. Detrás de él, Luffy asomaba la cabeza, su sombrero de paja torcido y los ojos inyectados en sangre por el esfuerzo de Lucky. ¿Cuánto?, preguntó Shanks, director al grano. 1 hora si mantenemos este rumbo, respondió Ben, doblando el mapa con un gesto brusco. Pero podemos hacerlo en 40 minutos si Limejuice activa los motores auxiliares. Shanks ascendió, su mirada perdida por un instante en el horizonte donde sabía que Lau se debatía entre la vida y la muerte. Cuando habló de nuevo, su voz era suave pero cargada de una ferocidad que hacía temblar a los hombres más duros. Hazlo. El Red Force cobró vida como una bestia despertando. Los motores auxiliares rugieron, escupiendo vapor por las tuberías laterales. Las velas se tensaron hasta casi romperse, capturando cada ráfaga de viento disponible. Monster, el simio gigante de Bong Punch, subió al mástil principal para ajustar las cuerdas con sus enormes manos. Luffy, sin decir palabra, se subió a la proa, sus pequeños puños aferrados a la barandilla. El viento le azotaba la cara, pero no parpadeó. Sabo se colocó a su lado, el tubo de metal brillando bajo el sol poniente. Ace, con su sombrero de vaquero firmemente plantado en la cabeza, se unió a ellos, los nudillos blancos de tanto apretar los puños. No lo perderemos, murmuró Ace, y aunque las palabras eran para sí mismo, Luffy las escuchó. El sol comenzaba a esconderse cuando el vigía gritó. Bandera a la vista. Piratas de barriles en el horizonte. El galeón enemigo era una mole de madera oscura y hierro oxidado, 3 veces más grande que el Red Force. Su bandera, un barril sangriento sobre fondo negro, ondeaba con arrogancia. Ben Beckman cargó su rifle con movimientos precisos, los ojos fríos como el acero. Preparen los cañones, ordenó, aunque no sería necesario. Todos sabían que esto no sería un combate naval tradicional. Shanks se colocó en la proa junto a Luffy, su capa negra agitándose como las alas de un cuervo. No llevaba sombrero, pero su presencia llenaba el espacio como si fuera una corona invisible. Papá, susurró a Luffy, y fue lo único que dijo. Shanks no necesitó más. Con un gesto, toda la tripulación se preparó. Lucky Roux afiló sus cuchillos de carnicero. Yasop ajustó la mira de su rifle. Ongo preparó vendas y analgésicos, porque sabía que nadie saldría ileso de lo que venía. El Red Force cortó las olas como un cuchillo, acercándose al galeón enemigo con una determinación que hacía temblar el mar. Los piratas de Barrels apenas comenzaron a reaccionar cuando la primera orden de Shanks regresó sobre la cubierta.
Por ley. La cubierta del galeón de los piratas de Barrels era un pandemonio de ron derramado, monedas esparcidas y risas ebrías. El capitán Barrels, un hombre obeso con cicatrices de quemaduras en los brazos, levantaba una copa de cristal tallada mientras la Ope no Mi, encerrada en una caja de acero, brillaba bajo la luz de las antorchas. Con esto seremos más ricos que los dragones celestiales. Rugió, haciendo que sus hombres vitorearan. El primer cañonazo impactó justo debajo del mástil principal. La explosión sacudió el barco como si Dios mismo lo hubiera pateado, haciendo volar mesas, barriles y a 3 piratas desprevenidos por la borda. El segundo impacto vino antes de que pudiera reaccionar, destrozando la escalera de estribor en una lluvia de astillas. «Atacó el Fuerza Roja», gritó un vigía, justo antes de que un disparo de Yasov lo silenciara para siempre. El Red Force emergió de la bruma como un espectro vengativo, sus velas negras desplegadas como alas de muerte. En la proa, destacaban 3 figuras. Shanks con su capa ondeando como una bandera de guerra, Ben Beckman con el rifle humeante, y Luffy, cuyo sombrero de paja parecía brillar con luz propia. Por ley. Rugió Shanks, y el grito fue retomado por toda su tripulación. Lo que siguió fue una sinfonía de caos perfectamente orquestada. Lucky Rokes apareció en medio de los piratas de Barrels como un tifón de carne y cuchillos, sus movimientos grotescamente ágiles para un hombre de su tamaño. Cada cuchillada dejaba un hombre tendido, pero ninguno muerto, solo incapacitado. No era misericordia. Era eficiencia. La fruta. Protejan la fruta. Chilló el capitán Barrels, retrocediendo hacia su camarote. No llegó lejos. Un tubo de metal se incrustó en la madera frente a sus ojos, vibrando con fuerza. Sabo aterrizó en cuclillas sobre la barandilla, su sombrero de vaquero perfectamente colocado a pesar del caos. «Eso no es tuyo», dijo, y su voz era tan fría como el acero de su ar. Ace llegó por el otro lado, sus puños envueltos en llamas que hacían retroceder a los piratas más valientes. El olor a pólvora y madera quemada se mezclaba con el salitre del mar. «Luffy. Arriba», gritó, señalando el mástil donde 3 francotiradores apuntaban. Luffy ya estaba en movimiento. Sus piernas de goma se estiraron como resortes, propulsándolo hacia los tiradores con un grito de batalla. Los disparos le pasaron rozando, pero él solo se rió, sí, antes de derribarlos con una lluvia de puños Gomu Gomu. Shanks avanzaba como la marea, su espada gripón dibujando arcos plateados en el aire. Cada movimiento era económico, preciso, como si supiera exactamente cuánta fuerza necesitaba para dejar a un oponente inconsciente. Su capa negra absorbía la luz de las antorchas, haciendo parecer una sombra con voluntad propia. «Ven», llamó sin mirar. Ben Beckman ya estaba en movimiento. Su rifle repiqueteó 3 veces, y 3 cerrojos explotaron en la puerta del camarote del capitán. Cuando Barrels intentó huir con la caja de acero, se encontró con los ojos grises de Ben. No fue todo lo que dijo Ben, y el pirata se derrumbó como un muñeco de trapo. El combate dura menos de 10 minutos. Cuando el humo se disipó, los piratas de Barrels yacían amontonados como fardos de paja, atados con las propias cuerdas de su barco. Luffy saltó desde el mástil, aterrizando junto a la caja que Ben sostenía. «La tenemos», gritó, su voz llena de una esperanza que hacía olvidar el infierno que acababan de dejar atrás. Shanks no celebró. Tomó la caja con su única mano y avanzando a su tripulación. «Al Red Force. Ahora». El regreso fue una carrera contra el tiempo. Mientras el barco pirata abandonado se hundía en su popa, el Red Force cortaba las olas hacia North Blue, donde Law agonizaba. Luffy no se separó de la caja ni un segundo, sus dedos marcando un ritmo nervioso sobre la tapa de acero. Cuando por fin llegaron, Ongo ya esperaba en la enfermería con todo preparado. La Ope no Mi brilló bajo la luz de las lámparas, su superficie espiralada prometiendo un milagro. «Funcionará», murmuró Shanks, más para Luffy que para nadie más. El niño de goma avanzando, su sombrero de paja ocultando los ojos. Pero cuando miró hacia la camilla donde Law yacía, su sonrisa regresó, tan brillante como siempre. Sí, claro que funcionará. La Ope no Mi tenía el sabor más repugnante que Law había experimentado en su vida, como si alguien hubiera mezclado bilis con barro podrido y lo hubiera dejado fermentar al sol durante semanas. Hizo una mueca involuntaria al tragar el primer bocado, sintiendo cómo la pulpa fibrosa se pegaba al paladar. Pero antes de que pudiera maldecir, una oleada de energía recorrió su cuerpo como un relámpago. Las venas negras del ámbar plomo que habían estado estrangulándolo retrocedieron como serpientes asustadas, disolviéndose bajo la piel hasta desaparecer.
El dolor que lo había acompañado durante años, ese fuego constante en los huesos, se apagó de golpe. Lau se inspiró profundamente, maravillado al no sentir el habitual cuchillo clavado en los pulmones. Sus dedos, ahora firme, sin el temblor característico, se cerraron alrededor del fruto casi devorado. Funcionó, murmuró Ongou, limpiando las manos ensangrentadas en el delantal. El médico sonreía, aunque sus ojos estaban vidriosos de agotación. Shanks, apoyado contra la pared con su capa negra manchada de pólvora y salitre, dejó escapar un suspiro que parecía venir desde lo más profundo de su ser. Su único brazo tembló levemente antes de que lo controlara, cruzándolo sobre el pecho. Claro que funcionó, dijo, como si hubiera estado seguro todo el tiempo. La puerta de la enfermería se abrió de golpe, revelando a Ace y Sabo en el umbral. El primero llevaba el sombrero de vaquero naranja torcido, con una quemadura reciente en el hombro izquierdo. El segundo, aunque impecable como siempre, tenía el tubo de metal mellado por los impactos de bala. «Trafi», gritó Ace, corriendo hacia la camilla. «No me digas que te moriste después de todo el esfuerzo que hicimos». Sabo lo siguió a un paso más calmado, pero sus ojos azules brillaban con genuino alivio al ver a Lau sentado, con color en las mejillas. «Bienvenido al club», dijo, ofreciéndole una botella de agua para limpiar el sabor de la fruta. «Los hermanos mayores de Luffy somos una orden exclusiva». Lau tomó la botella con una sonrisa que no pudo contener. Era extraño sentirse así, liviano, sin dolor, con algo caliente y expansivo en el pecho que tardó un momento en reconocer. Felicidad pura. 3 reglas, dijo, alzando 3 dedos mientras bebía. Primera. No dejar a Luffy cerca de extraños. Segunda. Impedir que se enferme. Hizo una pausa dramática, mirando a cada uno a los ojos. Tercera. Si alguien lo hace llorar, lo descuartizamos sin anestesia. Ace soltó una carcajada tan fuerte que hizo que Luffy, que dormitaba en una esquina con el sombrero de paja cubriéndole la cara, se despertara sobresaltado. Sí. ¿Qué pasa?, preguntó el niño, frotándose los ojos con los nudillos. Sabo se inclinó para colocarle bien el sombrero, con esa mezcla de exasperación y cariño que solo los hermanos mayores entendían. Nada importante. Solo Trafi siendo oficialmente más sobreprotector que yo. Luffy saltó de la silla como un resorte, estirando los brazos para envolver a Lau en un abrazo que le sacó el aire de los pulmones. «Sabía que te gustaría ser mi hermano», gritó, apretando más fuerte. «Ahora somos 5. Papá, Ace, Sabo, Trafi y yo». Shanks se acercó, usando su única mano para desenredar a Lau del abrazo de goma antes de que lo asfixiara. Su sonrisa era cálida, pero había algo en sus ojos, un brillo de comprensión, de reconocimiento, cuando miró a Lau. 5 contra el mundo, murmuró, como si fuera un juramento. Fuera, el sol comenzaba a ascender sobre North Blue, pintando las olas de dorado. El Red Force mecía suavemente a sus ocupantes, como si el propio barco estuviera contento con el nuevo miembro de la familia. Lau respiró hondo, sintiendo por primera vez en años que estaba exactamente donde debía estar. La luna plateaba las olas cuando Rocinante activó los poderes de su fruta Nagi Nagi, creando una burbuja de silencio alrededor de la popa del Red Force. Shanks, apoyado en la barandilla con su capa negra ondeando suavemente, observó cómo el sonido del mar desaparecía abruptamente. El aire se volvió opresivo, cargado de secretos. «¿Recuerdas que te dije que era Marine?», comenzó Rocinante, encendiendo un cigarrillo con manos que apenas temblaban. Shanks ascendió, su único brazo cruzado sobre el pecho. La cicatriz que le cruzaba el ojo izquierdo parecía más profunda bajo la luz lunar. «Sí». Rocinante exhaló el humo lentamente, mirando cómo se disipaba en el campo silencioso. «Voy a renunciar», confesó, arrojando la insignia de capitán de corbeta al mar. «¿Podemos quedarnos aquí?». El pelirrojo no necesitaba tiempo para pensar. Su asentimiento fue inmediato, tan natural como respirar. «El Red Force es tu hogar», dijo, como si fuera el hecho más obvio del mundo. Rocinante sonando, pero la expresión se desvaneció cuando continuó. «Hay algo más. Doflamingo busca la Ope Ope no Mi». Apretó el cigarrillo hasta doblarlo. «Me preocupa lo que le hará a Lau cuando sepa que él la tiene». El cambio en Shanks fue instantáneo. Su postura relajada se tensó como un arco preparado para disparar. El ambiente, aunque silencioso por la fruta del diablo, se carga de una electricidad casi palpable. Sus ojos, normalmente llenos de alegría, se volvieron fríos como el acero de su espada gripón. «Doflamingo», repitió, y el nombre sonó como una maldición.
Durante un largo minuto, solo se escuchó, o más bien no se escuchó, gracias a la fruta, el crujir de los nudillos de Shanks al apretar los puños. Cuando habló de nuevo, su voz era suave pero cortante. Nadie toca a mis hijos. Ni los bastardos vestidos de payaso. Rocinante sintió un escalofrío. No era el tono lo que lo heló, sino la certeza absoluta en esas palabras. Shanks no hacía amenazas vacías. Tiene conexiones en el Underworld, advirtió Rocinante. Y sabes que Lau es un D. Shanks soltó una risa seca, desprovista de humor. Que intento algo. Giró hacia el mar, su capa negra moviéndose como una sombra viva. Las yeguas saben lo que le hice a la última persona que amenazó a Luffy. La referencia al Lord de la Costa que había perdido un brazo por el niño no necesitaba explicación. Rocinante asintiendo, comprendiendo. Apagó el cigarrillo contra la barandilla y desactivó los poderes de su fruta. El sonido del mar volvió de golpe, acompañado por risas lejanas provenientes de la cocina, donde sin duda Luffy estaba robando carne otra vez. Gracias, murmuró Rocinante. Shanks se relajó visiblemente, la tensión abandonando sus hombros. Con su brazo restante, tomó una botella de ron que había estado apoyada cerca y le ofreció un trago a Rocinante. No hay nada que agradecer. Bebió un largo sorbo antes de continuar. Mañana le enseñaré a Lau los fundamentos del Haki. Si ese payaso viene, estará preparado. En ese momento, la puerta de la cocina se abrió de golpe, revelando a Luffy con la boca llena de comida y Ace persiguiéndolo con un cucharón de madera. Sabo apareció detrás, intentando, y fallando, parecer exasperado. Los tres niños se detuvieron al ver a los adultos. «¡Papá!», gritó Luffy, corriendo hacia Shanks con trozos de carne cayéndole de la boca. «Trafi se comió mi postre». Shanks cambió instantáneamente, la ferocidad de momentos atrás reemplazada por una alegría cálida. Agarró a Luffy con su único brazo y lo subió a sus hombros. «¿Y por qué Trafi tiene tu postre, mocoso?». «Porque dijo que si no me lo comía él, se pondría a llorar otra vez», protestó Luffy, como si fuera la excusa más lógica del mundo. Rocinante no pudo evitar reírse. El contraste entre la conversación anterior y la escena actual era absurdo. Shanks, el mismo hombre que acababa de prometer una tormenta de sangre a un Shichibukai, ahora reía mientras Luffy intentaba, y fallaba, robarle la botella de ron. «Vamos», dijo Shanks, guiñándole un ojo a Rocinante. «Antes de que estos demonios terminen con todas nuestras provisiones». Mientras caminaban hacia la cocina, donde Lau estaba siendo acorralado por Ace y Sabo para que compartiera el postre robado, Rocinante sintió un peso desaparecer de sus hombros. Por primera vez en años, no estaba solo. Y eso, supo, hacía toda la diferencia del mundo. El comedor del Red Force era un caos organizado, como siempre cuando los niños estaban presentes. Luffy, con el sombrero de paja colgando de su cuello, intentaba robarle trozos de carne asada a Ace, quien esquivaba con movimientos precisos mientras seguía comiendo. Sabo, con su habitual elegancia a pesar de la juventud, cortaba metódicamente su comida mientras evitaba que Lau, recién recuperado pero aún pálido, se levantara para ayudar en la cocina. El aroma a especias y pan recién horneado llenaba el ambiente, mezclándose con las risas y los gritos. Shanks observaba la escena desde el umbral, su capa negra colgando sobre los hombros como un manto de oscuridad. La expresión en su rostro era cálida, pero sus ojos, esos ojos que habían visto demasiado, guardaban una tormenta. Con un movimiento casi imperceptible de su único brazo, hizo señas a Ben Beckman, quien abandonó inmediatamente su conversación con Lucky Roux y se acercó con pasos silenciosos. «Ben», murmuró Shanks, lo suficientemente bajo para no ser escuchado por los niños, «rastrea de Doflamingo. Ese cabrón busca la Ope Ope Nomi y necesitamos mantenernos lejos de Trafi». Ben no hizo preguntas. No hacían falta. Asintió una sola vez, sus ojos grises fríos como el acero de su rifle. El primer oficial de Red Force se movía con la eficiencia de un depredador, saliendo del comedor sin que los niños notaran su partida. Su cigarrillo, casi consumido, dejaba un rastro de humo que se disipaba en el aire salino. En cubierta, Ben se dirigió directamente al Den Musi negro de navegación. Sus dedos largos marcaron una secuencia de números con precisión militar. Del otro lado, la voz áspera de Howlingab respondió casi de inmediato. «Jefe. Necesito ubicación del Don Quijote», ordenó Ben, sin preámbulos. «Todo movimiento en los últimos 3 meses. Conexiones con el Underworld. Puntos débiles». Mientras hablaba, sus ojos no dejaban de escudriñar el horizonte, como si esperara ver aparecer las velas rosadas del barco enemigo en cualquier momento. El viento salado le azotaba el rostro, pero no parpadeó.
Dentro del comedor, Shanks había retomado su expresión despreocupada. Se acercó a la mesa y, con un movimiento rápido, robó un trozo de carne del plato de Luffy. «Papá», protestó el niño, estirando los brazos para recuperar su comida. «El precio por salvarte de las verduras, mocoso», respondió Shanks, riendo mientras esquivaba los intentos de Luffy por recuperar su alimento. Lau observaba la escena con una mezcla de asombro y ternura. Aún no estaba acostumbrado a este tipo de dinámicas familiares. Su mano, ahora libre del temblor que lo había acompañado durante años, se cerró alrededor del tenedor con determinación. Si Doflamingo viniera por él, no sería un niño enfermo el que encontraría. En el puente de mando, Ben recibió información a través del Den Musi. Sus cejas se fruncieron levemente al escuchar los informes. ¿En Dressrosa?, preguntó, marcando nuevas coordenadas en el mapa de navegación. Mantengan vigilancia. No se acerquen. Colgó y se volvió hacia Yasop, quien esperaba instrucciones con su rifle al hombro. Prepara a los tiradores. Vamos a necesitar ojos en todas direcciones. Mientras tanto, en el comedor, la pelea por la comida había escalado. Ace había prendido fuego a su propio tenedor para mantener a Luffy a raya, mientras Sabo intentaba mediar con su tubo de metal. Lau, viendo la oportunidad, robó silenciosamente el postre de los tres. Shanks rió, pero su mirada se posó en el joven D por un momento demasiado largo. Había algo en la determinación de Lau, en la forma en que sus ojos oscuros brillaban con nueva vida, que le recordaba a sí mismo años atrás. Con un movimiento fluido, se levantó y se acercó a la ventana, desde donde podía ver a Ben en cubierta. El intercambio de miradas fue suficiente. El mensaje estaba claro. Estaban en guerra, pero los niños no lo sabrían. No todavía. Sí. Traffy es un buen hermano, gritó Luffy, colgándose del cuello de Lau con sus brazos de goma. Pero devuélveme mi postre. Lau sonantemente, una expresión genuina que le iluminaba el rostro. Por primera vez en su vida, tenía algo por lo que luchar que no fuera venganza. Y por primera vez, no estaba solo. El agua tibia corría por el cuerpo pequeño de Luffy, arrastrando la espuma del jabón que formaba burbujas entre sus brazos elásticos. El niño de goma jugueteaba distraído con un pato de hule que Lucky Rocks le había tallado, haciendo flotar entre sus dedos mientras canturreaba una tonada sin sentido. Su sombrero de paja, ese tesoro que Shanks le había entregado meses atrás, colgaba de un gancho junto a la toalla, protegido de las salpicaduras. Rocinante entraba en ese momento con una pila de ropa limpia, moviéndose con su habitual torpeza silenciosa gracias a los poderes de la Nagi Nagi no Mi. Su mirada se posó en Luffy, quien ahora intentaba estirar el cuello para alcanzar una pompa de jabón que flotaba cerca del techo. Increíble que aún no se ahogue, pensó, aunque su expresión se congeló al detectar un movimiento en el rincón. Entre la humedad y la penumbra, una araña de patas largas y abdomen brillante avanzaba hacia la bañera. El corazón de Rocinante se detuvo. Reconoció el patrón rojizo en el lomo del arácnido, un Alatrodectus, capaz de paralizar a un adulto en minutos. Sin dudar, se abalanzó, atrapando al animal con un movimiento rápido antes de que pudiera acercarse al agua. Luffy, ajeno al peligro, solo rió al verlo. Sí. Rocinante quiere jugar. El exmarino no respondió. Sosteniendo la araña lejos del niño, salió del baño a toda velocidad, casi tropezando con el umbral. Ben Beckman estaba en el pasillo, revisando el rifle que siempre llevaba consigo. Al ver la expresión de Rocinante, el primer oficial bajó el arma y se acercó. ¿Qué pasa? Rocinante abrió la mano lo suficiente para mostrar la criatura. Ben no necesitaba más. Sus ojos grises, siempre calculadoras, se ensombrecieron. Mierda. El primer oficial giró hacia la cubierta, donde Shanks conversaba con Yasop. La capa negra del pelirrojo ondeaba con la brisa marina, su único brazo gesticulando mientras reía. Ben no gritó. No hizo falta. Shanks. El tono fue suficiente. El emperador se volvió, y en menos de un segundo, la alegría en su rostro se esfumó. Cruzó la distancia en 3 zancadas largas, su capa agitándose como una sombra viva. ¿Dónde? En el baño. Casi llega a Luffy, explicó Rocinante, la voz más ronca de lo habitual. Shanks no maldijo. No hubo tiempo. Se dirigió hacia la puerta del baño, pero antes de abrirla, se detuvo. Su hombro izquierdo, donde alguna vez hubo un brazo, se tensó bajo la tela roja de su camisa. Respiró hondo, como si necesitara calmar algo más que su pulso. Dentro, Luffy seguía chapoteando, ahora intentando imitar los movimientos de un pez.
El agua salpicaba por todos lados, mojando incluso el sombrero de paja que colgaba a un lado. «Papá», gritó el niño al verlo, estirando los brazos hacia Shanks. «Mira, soy un tiburón». El pelirrojo forzó una sonrisa, aunque sus ojos no perdieron esa dureza recién adquirida. «Un tiburón muy ruidoso», respondió, acercándose para revisar cada rincón de la bañera con mirada experta. Ben apareció en la puerta, sosteniendo un frasco de vidrio donde la araña ahora se retorcía. Solo era una. «Pero revisaremos todo el barco». Shanks ascendió, pero su atención estaba en Luffy, quien ahora intentaba trepar por su brazo como si fuera una liana. El niño no mostraba rastro de preocupación, sus mejillas sonrosadas por el agua caliente, los ojos brillantes como siempre. Sí. ¿Vamos a comer? Rocinante observó la escena desde el umbral. El contraste era casi absurdo. Ben con su rifle al hombro y el frasco de veneno, Shanks con su mirada protectora y Luffy, despreocupado, como si el mundo fuera un juego interminable. El exmarine respiró aliviado cuando Shanks tomó la toalla y comenzó a secar al niño, evitando que el sombrero de pajas mojara demasiado. Fuera, el sol de la mañana brillaba sobre el Red Force, pero en ese instante, todos sabían que el peligro nunca estaba tan lejos como parecía. La toalla colgada junto a la bañera se elevó levemente, casi imperceptiblemente, hasta que Ben Beckman advirtió el movimiento. Sus ojos, entrenados para detectar amenazas en medio del caos de batalla, captaron el destello de patas peludas entre los pliegues de tela. Sin perder la calma pero con velocidad letal, su mano se cerró alrededor del arácnido justo cuando éste se preparaba para saltar hacia el agua donde Luffy chapoteaba alegremente. «Otra maldita», gruñó Ben, mostrando la criatura a Shanks entre sus dedos largos y callosos. El emperador no pronunció palabra. Su único brazo se tensó bajo la manga roja mientras inspeccionaba cada centímetro del cuerpo de Luffy con mirada quirúrgica. Sus dedos recorrieron los brazos elásticos del niño, revisaron detrás de las rodillas, separaron los rizos oscuros y húmedos en busca de cualquier marca rojiza. Luffy, en lugar de preocuparse, se retorcía de risa. Sí. Eso hace cosquillas, papá. El agua salpicó cuando el niño de goma intentó escapar del examen médico improvisado, pero Shanks lo sostuvo firmemente con su brazo único. Su capa negra, normalmente ondeando con elegancia, ahora permanecía estática como si el aire mismo se hubiera solidificado alrededor de ellos. «Quédate quieto», Luffy ordenó Shanks, y por primera vez en meses, su voz no tenía rastro de la habitual jovialidad. Rocinante, mientras tanto, había esparcido la pila de ropa limpia sobre el suelo de madera. Sus manos, normalmente torpes, se movían con precisión militar al revisar cada prenda. El tercer doblez de los pantalones cortos reveló 2 arañas más, sus cuerpos compactos escondidos entre las costuras. La camiseta roja, la favorita de Luffy, albergaba otra entre el cuello y el hombro izquierdo. 3 aquí, anunció Rocinante, levantando las prendas contaminadas con pinzas improvisadas de madera. El ambiente en el pequeño baño del Red Force se volvió opresivo. Ben Beckman aplastó la segunda araña contra la pared con el cañón de su rifle, dejando una mancha oscura sobre la madera barnizada. Su cigarrillo, olvidado entre los labios, había dejado de arder hace rato. «Esto no es casualidad», murmuró, escupiendo el tabaco mojado al suelo. Shanks terminó su minuciosa inspección y solo entonces permitió que los hombros se relajaran levemente. Su mirada, sin embargo, seguía siendo tan afilada como el filo de gripón. «Ninguna picadura», informó, aunque el alivio en su voz era mínimo. Luffy, completamente ajeno a la gravedad de la situación, aprovechó para escaparse de la bañera. Gotas de agua salpicaron por todo el cuarto cuando saltó hacia su sombrero de paja, colocándoselo sobre la cabeza mojada con un gesto ceremonioso. «Ya estoy limpio. Vamos a comer carne», anunció, estirando el brazo hacia la puerta como si planeara salir disparado. Ben interceptó al niño antes de que pudiera tocar el picaporte, levantándolo del cuello de la camiseta con su mano libre. Luffy quedó colgado como un gatito rebotoso, pataleando en el aire. «No tan rápido, mocoso», gruñó el primer oficial, aunque su gesto se suavizó al ver la sonrisa despreocupada del niño. Shanks recogió la toalla con cuidado, revisando cada pliegue antes de envolver a Luffy con ella. Su capa negra rozó el suelo al agacharse, absorbiendo el agua derramada como una mancha de tinta sobre papel. «Ongou necesita examinarte», dijo mientras secaba el pelo rebelde del niño. «Después habrá carne». «Pero ya estoy bien», protestó Luffy, haciendo pucheros que desaparecieron al instante cuando su estómago rugió. «Bueno, ¿puede ser carne después del doctor?».
Rocinante observaba la escena mientras reconocía las prendas contaminadas con extremo cuidado. Sus ojos, ocultos tras las gafas de sol, escudriñaban cada rincón del baño en busca de más amenazas. El contraste entre la tensión de los adultos y la despreocupación infantil de Luffy era casi surrealista. Revisaré el resto del barco, anunció Ben, pasando a Luffy a Shanks como si fuera un paquete valioso. Yasop y Luffy pueden encargarse de los almacenes. Shanks ascendió, ajustando su agarre sobre el niño que ahora intentaba alcanzar un caramelo olvidado en el estante superior. El movimiento hizo que su capa se agitara, revelando por un instante el mango de gripón brillando bajo la luz del farol. Yo me ocuparé de él, dijo, y aunque las palabras eran simples, llevaban el peso de un juramento. Luffy, finalmente envuelto como un burrito en la toalla, dejó escapar otra risa característica mientras era llevado en brazos. Sí. Soy un rollo de sushi. Fuera, el sol de mediodía brillaba sobre las aguas del Calm Belt, pero dentro del Red Force, una tormenta silenciosa se avecinaba. Los pasos de Ben resonaron en el pasillo mientras organizaba la búsqueda, su rifle listo como si esperara que las arañas saltaran desde cualquier esquina. Rocinante, por su parte, quemaba las prendas contaminadas en un barril de metal, las llamas reflejándose en sus gafas oscuras. En la enfermería, Ongo ya esperaba con sus viales y agujas dispuestas sobre la mesa. Shanks depositó a Luffy sobre la camilla, pero el niño inmediatamente intentó escapar hacia la cocina, estirando el cuello como una tortuga curiosa. Quieto, ordenó Ongo, atrapando el brazo elástico con habilidad sorprendente, o no habrá postre en una semana. La amenaza surtió efecto. Luffy se dejó examinar, aunque cada tanto su cuerpo de goma se contraía involuntariamente, haciendo que los instrumentos médicos salieran volando. Shanks observaba desde la puerta, su silueta recortada contra la luz del corredor, la capa negra inmóvil como si estuviera tallada en piedra. Nada de veneno en el sistema, confirmó Ongo tras varios minutos. Pero habrá que vigilarlo. El emperador ascendiendo, pero su atención estaba puesta en la ventana, donde se veía a Yasop revisando los barriles de agua dulce con ayuda de Building Snake. El nudo en su estómago no se deshacía, ni siquiera cuando Luffy saltó de la camilla y se aferró a su pierna como un mono. Ya terminó. Ahora sí, carne. 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 Shanks miró hacia abajo, hacia esos ojos llenos de absoluta confianza, y por primera vez desde que comenzó el incidente, una sonrisa genuina asomó a sus labios. Con su único brazo, levantó al niño y lo sentó sobre su hombro, donde Luffy inmediatamente se aferró a su melena roja para mantener el equilibrio. Vamos entonces, Glotón cedió, aunque su voz tenía un dejo de alivio. Mientras caminaban hacia el comedor, el sombrero de paja de Luffy se balanceaba peligrosamente, amenazando con caerse en cada paso. Shanks lo ajustó automáticamente con un movimiento que ya era costumbre, sus dedos rozando la cicatriz bajo el ojo izquierdo del niño. La marca, casi invisible bajo el borde de paja, brillaba pálida a la luz del mediodía. En la cocina, Lucky Rokes ya había preparado un festín. Trozos de carne asada humeaban en platos gigantes, acompañados de pan recién horneado y mantequilla derretida. El aroma era suficiente para que Luffy olvidara cualquier examen médico, lanzándose desde el hombro de Shanks hacia la mesa con un grito de alegría. Sí. Finalmente. Ben apareció en la puerta, su rostro inexpresivo pero los nudillos blancos de tanto apretar el rifle. Intercambió una mirada con Shanks que duró menos de un segundo, pero fue suficiente. El peligro había pasado por ahora, pero la advertencia estaba clara. Alguien o algo había intentado dañar a su familia, y eso no quedaría impune. Shanks tomó asiento junto a Luffy, usando su único brazo para evitar que el niño se atragantara mientras devoraba la comida. Su capa negra, ahora seca, se arremolinó alrededor de las patas de la silla como una sombra protectora. Fuera, el Red Force continuaba su travesía por aguas peligrosas, pero en ese instante, lo único que importaba era el sonido de la risa de Luffy y el calor del hogar que habían construido juntos. El sonido de los platos chocando y la risa estridente de Luffy llenaban el comedor del Red Force cuando un grito desgarrador cortó el aire como un cuchillo. Shanks dejó caer el tenedor que sostenía con su único brazo, el metal resonando contra la madera de la mesa. Su capa negra ondeó violentamente al levantarse de un salto, revelando por un instante el brillo amenazador de Ripon en su cadera. Ace irrumpió en el comedor cargando a Sabo en brazos, su sombrero de vaquero naranja torcido y la cara desencajada. El rubio se retorcía en su agarre, los ojos vidriosos y la piel pálida con un tinte azulado alrededor de los labios. Una marca roja hinchada sobresalía en su cuello, justo donde el cuello de su camisa estaba manchado de sudor frío.
Papá. Rugió Ace, la voz quebrada por el pánico. A Sabo lo picó una de esas malditas arañas. Shanks cruzó la distancia en 3 zancadas largas, su mano única palpando el cuello de Sabo para encontrar el pulso. Los latinos eran rápidos e irregulares, como un pájaro atrapado en una jaula. El pelirrojo no maldijo, pero la línea de su mandíbula se tensó hasta parecer tallada en granito. On go. Ahora. Luffy, con la boca llena de carne y las mejillas infladas como un hámster, quedó paralizado en su silla. Su sombrero de paja se inclinó hacia adelante cuando inclinó la cabeza, observando a su hermano mayor retorcerse en dolor. Un hilillo de saliva mezclado con jugo de carne le corrió por la barbilla, pero ni siquiera lo notó. ¿Sabo se va a morir? Preguntó con la voz distorsionada por la comida, pero nadie le respondió. Ongo llegó corriendo desde la enfermería, su delantal manchado de hierbas y productos químicos. El médico no perdió tiempo en ceremonias. Sacó un vial de líquido ámbar espeso y una jeringa larga que brilló siniestramente bajo la luz de las lámparas. Esto va a doler, advirtió mientras limpiaba la zona de la picadura con alcohol. Sabo apenas podía mantener los ojos abiertos, pero asomarse con un movimiento casi imperceptible. No hubo más preparación. La aguja penetró la piel hinchada y Ongo empujó el émbolo lentamente, inyectando el antídoto espeso directamente en el torrente sanguíneo. El grito que escapó de Sabo hizo que los vidrios de las ventanas vibraran. Sus dedos se aferraron al brazo de Ace con fuerza suficiente para dejar marcas, los nudillos blancos bajo la piel pálida. El veneno y el antídoto libraban una batalla visible bajo su piel, haciendo que los músculos se contrajeran en espasmos violentos. ¡Ah! Me quema. Aulló Sabo, arqueando la espalda hasta casi levantarse de la camilla improvisada. Sáquenlo. Shanks no apartó la mirada, aunque cada grito le recorría la espalda como un látigo. Su único brazo se posó sobre el hombro de Sabo, aplicando una presión firme para evitar que se moviera demasiado. La capa negra, normalmente elegante y fluida, se había enredado alrededor de su cintura como una segunda piel. Aguanta, hijo, murmuró, y aunque su voz era calmada, la mirada que le lanzó a Ongo estaba cargada de preguntas no formuladas. El médico no necesitaba más. Sacó un segundo vial, esta vez con un líquido cristalino que destelló bajo la luz. Para el dolor, explicó brevemente antes de inyectarlo en el otro lado del cuello. Los efectos fueron casi inmediatos. Sabo se desplomó contra la camilla, los músculos relajándose aunque el sudor frío seguía empapando su ropa. Su respiración era irregular pero más profunda, los párpados pesados como si llevara días sin dormir. El sombrero de vaquero que siempre llevaba, con sus caras felices y enojadas, había caído al suelo sin que nadie lo notara. Luffy, que había estado observando en silencio, se acercó arrastrando los pies. Su sombrero de paja estaba torcido, pero sus ojos estaban secos. Se agachó para recoger el sombrero de Sabo, limpiando el polvo imaginario con la manga antes de colocarlo con cuidado junto a la camilla. Shishi se rió débilmente, aunque el sonido sonó más como un intento de consuelo que de diversión. Sabo es fuerte. No se morirá. Ace, que no había soltado la mano de su hermano ni un segundo, apretó los dientes hasta hacerlos crujir. Las lágrimas que se negaba a derramar brillaban en sus ojos, pero no cayeron. No frente a Luffy. No frente a nadie. Claro que no, gruñó, aunque su voz sonó más como un sollozo ahogado que como una afirmación. Shanks observó a sus 3 hijos. Sabo luchando por mantenerse consciente, Ace conteniendo el dolor y Luffy intentando entender. Su capa negra se agitó cuando se inclinó para colocar una mano en el hombro de cada uno, un gesto que abarcaba lo que su único brazo no podía. Nadie morirá hoy, prometió, y aunque las palabras eran simples, llevaban el peso de un juramento hecho al mar, al cielo y a cualquier dios que estuviera escuchando. Ongo trabajó en silencio, vendando el cuello de Sabo con gasas empapadas en una solución que olía a menta y algo más picante. Cada vez que el líquido tocaba la herida, Sabo contraía los músculos pero ya no gritaba. Solo un quejido ahogado escapaba de sus labios secos. El veneno está neutralizado, anunció finalmente Ongo, limpiando las manos en el delantal. Pero necesito reposo. Mucho reposo. Fuera, el sol comenzaba a descender, pintando las olas de tonos dorados y rosados. El Red Force se mecía suavemente, como si el propio barco intentara consolar a sus ocupantes. En el comedor, los platos de comida se habían enfriado, la carne que tanto ansiaba Luffy ahora parecía irrelevante. Shanks no se movió de su posición, su silueta recortada contra la luz del atardecer que entraba por las ventanas.
Su capa negra absorbía los últimos rayos de sol, convirtiéndose en una mancha de oscuridad en medio del cálido resplandor. Los ojos, normalmente llenos de alegría, ahora eran profundos como el abismo mismo. Ace llamó sin levantar la voz. Quédate con él. No lo dejes solo ni un segundo. El niño con el sombrero de vaquero inclinado, apretando aún más la mano de Sabo, como si pudiera transferirle su propia fuerza a través del contacto. Shanks giró hacia Luffy, que seguía parado junto a la camilla, el sombrero de paja ahora correctamente colocado sobre su cabeza. Ven, dijo simplemente, extendiendo su único brazo. Luffy no hizo preguntas. Se aferró a la mano de Shanks con sus pequeños dedos de goma, permitiendo que lo guiaran fuera del comedor. Pero antes de salir, se detuvo y miró hacia atrás, hacia Sabo que dormitaba bajo los efectos del analgésico. Shishisi volvió a reír, esta vez con un poco más de fuerza. Mañana nos reiremos de esto. Las palabras, inocentes y llenas de esa fe inquebrantable que solo Luffy podía tener, flotaron en el aire como una promesa. Shanks presionó suavemente la mano del niño, su capa negra rozando el suelo mientras salían al pasillo. Fuera, el mar seguía su curso, indiferente al drama humano que se desarrollaba en la cubierta del Red Circe. Pero dentro, en ese instante, algo había cambiado. La familia se había vuelto más fuerte, o quizás más frágil. Solo el tiempo lo diría. El grito de Rocinante cortó el aire como un cuchillo. Lau se desplomó en sus brazos, las piernas dobladas en un ángulo antinatural, la piel pálida tornándose grisácea en cuestión de segundos. Una marca violácea empezaba a extenderse desde su tobillo derecho, donde las pequeñas perforaciones de los colmillos aún rezumaban un líquido turbio. Ley. La voz de Rocinante retumbó en los pasillos del Red Force, haciendo eco hasta la enfermería donde Ben Beckman acababa de presenciar cómo Ace caía de rodillas junto a la camilla de Sabo, su sombrero de vaquero naranja rodando por el suelo. ¡As! El primer oficial atrapó al niño antes de que su cabeza golpeara el suelo, pero ya era demasiado tarde. Los párpados de Ace se cerraban con pesadez, sus labios formando palabras mudas mientras el veneno paralizante recorría su torrente sanguíneo. El silencio arrepentido fue lo más aterrador. Shanks giró sobre sus talones, su capa negra ondeando como una bandera de duelo. Allí, en medio del comedor, Luffy yacía boca abajo sobre los restos de su festín de carne. Su sombrero de paja había caído a un lado, revelando unos ojos vidriosos que parpadeaban con dificultad. Justo encima de su pantorrilla, una araña de patas peludas se retorcía aplastada, sus restos mezclándose con la sangre que brotaba de la picadura. No. La palabra salió de los labios de Shanks como un disparo ahogado. Su único brazo tembló visiblemente, los dedos extendiéndose hacia Luffy antes de cerrarse en un puño tan tenso que los nudillos crujieron. No. El rugido del emperador sacudió el barco más que cualquier tormenta. Su capa negra se agitó como una entidad viva cuando se arrodilló junto a Luffy, volteándolo con una mano mientras la otra, la que ya no estaba, parecía moverse por puro instinto fantasma. La marca en la pierna del niño ya muestra el mismo patrón de veneno que en los otros. Líneas rojas avanzando como raíces venenosas bajo la piel elástica. On go. El grito de Shanks hizo que los vidrios de las lámparas vibraran. No era una orden. Era una súplica, una maldición, un desafío al destino mismo. Rocinante entró arrastrando a Lau, seguido de Ben cargando a Ace en brazos como un fardo precioso. La enfermería, normalmente ordenada, se convirtió en un caos de frascos, agujas y gases ensangrentados. On-Go trabajaba con movimientos frenéticos, sus manos manchadas de antídotos mientras aplicaba torniquetes y preparaba inyecciones. No tengo suficiente sueño para los 4, admitió el médico, la voz quebrada por primera vez en años. Shanks no respondió. Se inclinó sobre Luffy, su melena roja ocultando la expresión que deformaba su rostro. Con movimientos precisos, arrancó un trozo de su propia capa negra y lo ató alrededor de la pierna del niño, justo encima de la picadura. La tela se tiñó de rojo casi de inmediato, pero él presionó más fuerte, usando los dientes para anudarla cuando su único brazo no era suficiente. Papá, y la voz de Luffy era un hilillo de sonido, tan distinta de su risa habitual que Shanks sintió que el corazón se le encogía. Los labios del niño intentaron formar su característico shishisi, pero solo consiguieron un gemido ahogado. El pelirrojo levantó la mirada hacia los otros 3 niños. Sabo jadeando en la camilla, Ace inmóvil en los brazos de Ben, Lau convulsionando levemente contra el pecho de Rocinante. Algo en su interior se quebró. El aire alrededor de Shanks comenzó a vibrar. Primero fueron las velas, que se apagaron simultáneamente como si alguien hubiera succionado el oxígeno de la habitación.
Luego los instrumentos médicos, que resonaron contra las bandejas de acero sin que nadie los tocara. Finalmente, la presión se hizo tangible. Un peso opresivo que hizo que hasta Ben Beckman, soportado por 1000 batallas, sintiera un sudor frío recorrerle la espalda. El Aki del conquistador de Shanks estalló en su forma más pura. Las tablas del Red Force crujieron bajo la fuerza bruta de esa voluntad indomable. En cubierta, los miembros de la tripulación menos experimentados cayeron de rodillas, incapaces de resistir la oleada de poder que emanaba de su capitán. Hasta los Sea Kings en las profundidades alejaron sus cabezas, sintiendo el peligro desde kilómetros de distancia. Vivirán, declaró Shanks, y las palabras sonaron como un decreto divino. Los 4. Os juro por mi sangre que convertiré este mar en un cementerio. Ongou no discutió. Con manos que ya no temblaban, extrajo 4 jeringas de un estante oculto, cada una llena de un líquido dorado que brillaba con luz propia. El último recurso, explicó mientras clavaba la primera aguja en el cuello de Sabo. Dolerá más que el infierno. Los gritos que siguieron fueron desgarradores. Ace se despertó sobresaltado, arqueando la espalda como si lo electrocutaran. Lau mordió el labio hasta sangrar, pero ningún sonido se escapó de su garganta. Luffy, siempre tan vocal, ni siquiera pudo llorar. Su cuerpo de goma se tensó en un arco perfecto, los músculos contraídos más allá de los límites naturales. Shanks no apartó la mirada. Permaneció allí, arrodillado entre sus hijos, su capa negra ahora manchada de sudor, sangre y lágrimas que no recordaba haber derramado. Su único brazo abarcaba lo que podía. Una mano en el pecho de Luffy, sintiendo cada latido irregular. El hombro izquierdo es muñón que nunca lamentó rozando la pierna de Ace como un consuelo silencioso. Fuera, la noche cayó sobre el Red Force con una pesadez inusual. Las estrellas parecían haberse apagado, como si el universo mismo contuviera la respiración. Pero dentro de esa enfermería mal iluminada, 4 corazones seguían latiendo. Y mientras lo hacían, Shanks seguiría siendo el muro entre ellos y la muerte. El aire en el Red Force pesaba como plomo. Media hora después del incidente, el barco entero vibraba con la furia descontrolada de su capitán. Shanks, con su capa negra ondeando como una bandera de guerra bajo una tormenta invisible, emanaba un Aki del conquistador tan denso que hacía temblar los mástiles. Los tablones crujían bajo sus pies, las cuerdas se tensaban solas, y en las profundidades, los peces huían en estampida. Los tripulantes más veteranos, hombres que habían enfrentado flotas enteras sin pestañear, retrocedían paso a paso. Lucky Rocks, normalmente imperturbable mientras cocinaba, apretaba su cuchillo de carnicero hasta blanquear los nudillos. Yasop, cuyo pulso nunca fallaba, tenía el rifle temblando en sus manos. Hasta Ben Beckman, el eterno pilar de calma, respiraba por la boca como si el aire le quemara los pulmones. El capitán no está, comenzó a decir Building Snake, pero una nueva oleada de Aki lo silenció. El navegante cayó de rodillas, sudando como si llevara horas bajo el sol del Calm Belt. En el centro del huracán, Shanks permanecía inmóvil. Su único brazo colgaba a un lado, los dedos convulsionándose en espasmos involuntarios. Los ojos, siempre llenos de alegría, ahora eran pozos oscuros donde ardía algo primitivo. La cicatriz bajo su ojo izquierdo palpitaba, enrojeciéndose hasta parecer una herida fresca. Cada exhalación suya hacía que las velas se inflaran como si el barco mismo jadease. En la enfermería, los gritos de los niños seguían escuchándose entrecortados. El antídoto quemaba sus venas, reconstruyendo lo que el veneno había roto. Cada quejido de Luffy, cada gemido de Lau, hacía que el Aki de Shanks pulsara más fuerte, como un corazón monstruoso latiendo al ritmo de su ira. Fue entonces que Silvers Rayleigh apareció en cubierta. El Rey Oscuro no corrió, no gritó. Simplemente avanzó contra la corriente de energía desatada, su chaleco blanco ondeando en contraste con la oscuridad que envolvía el barco. En su mano derecha llevaba una jeringa cargada con un líquido azulado que destellaba bajo la luna. Shanks llamó, y aunque su voz no alzó el tono, cortó el estruendo del Aki como un cuchillo. Bastante. El pelirrojo giró la cabeza hacia él. La mirada que lanzó habría hecho retroceder a un almirante. Pero Rayleigh no era ningún hombre. Había criado a piratas reyes y domado yeguas imposibles. Con movimientos calculados, levantó la jeringa. No me obliga a pelear, muchacho, advirtió, mientras el líquido dentro del vial burbujeaba al contacto con el aire enrarecido. Por un instante, pareció que Shanks atacaría. Su brazo único se alzó, los músculos tensándose bajo la piel bronceada. El Aki se condensaba alrededor de su puño como una corona de espinas invisibles.
Pero entonces, desde la enfermería, llegó un sonido débil pero inconfundible. Sí, la risa de Luffy, frágil como el aleteo de un colibrí, pero tan característica que hasta los postes del barco parecieron enderezarse al oírla. Shanks parpadeó. El fuego en sus ojos titubeó. Fue todo lo que Rayleigh necesitaba. Con la velocidad que lo hizo leyenda, cerró la distancia y clavó la aguja en el cuello de Shanks. El líquido azul entró en su torrente sanguíneo, y el efecto fue inmediato. Los hombros del pelirrojo se hundieron, su capa negra perdiendo volumen al chocar contra la cubierta. El haki se disipó como humo, dejando un silencio tan abrupto que varios tripulantes se tocaron los oídos, incrédulos. Duerme, ordenó Rayleigh, sosteniendo a Shanks cuando las rodillas dejaron de responderle. Ellos vivirán. Pero no podrás protegerlos si te conviertes en el monstruo que juraste domar. Shanks intentó resistirse. Su mano, la misma que tantas veces había acariciado las cabezas de los niños, se aferró al brazo de Rayleigh con fuerza desesperada. Pero el sedante era potente, diseñado para gigantes y reyes por igual. Sus párpados pesaron como anclas, y cuando finalmente se cerraron, una lágrima escapó por su mejilla izquierda, trazando un camino brillante hasta la barbilla. Ben Beckman apareció entonces, tomando el cuerpo flácido de su capitán con cuidado reverencial. El primer oficial no habló, pero su mirada hacia Rayleigh lo dijo todo. Gratitud, preocupación, y una promesa tácita de venganza pendiente. Llévenlo a su camarote, indicó Rayleigh, limpiando las manos en el chaleco. Y pongan guardia. Cuando te despiertes, necesitarás verlos a ellos primero. Mientras Ben y Yasop cargaban a Shanks, el resto de la tripulación comenzó a respirar de nuevo. El Red Force, que había estado conteniendo la respiración junto a ellos, crujió aliviado cuando las primeras olas lo mecieron con suavidad. En la enfermería, los gritos habían cesado. Solo quedaron gemidos débiles y el sonido de Ongou preparando más calmantes. Rayleigh miró hacia el horizonte, donde las estrellas empezaban a asomarse entre nubes dispersas. Sabía lo que nadie más parecía notar. Las arañas no eran un accidente. Alguien había intentado matar a los herederos no oficiales de un Yonkou. Y cuando Shanks despertara, las yeguas temblarían ante su respuesta. Por ahora, sin embargo, la Fuerza Roja guardaba silencio. Los niños dormían bajo los efectos de los analgésicos. Shanks yacía sedado en su letra. Y la noche, testigo de tanto dolor, envolvía el barco en un manto de falsa calma. Pero bajo la superficie, en el corazón de cada hombre allí presente, ardía una pregunta. ¿Quién se atrevió? El aire en el Red Force aún olía a ozono quemado, una energía estática que hacía erizar los pelos de la nuca incluso media hora después de que Rayleigh lograra sedar a Shanks. El viejo rey oscuro permanecía en cubierta, sus manos callosas apoyadas en la barandilla mientras el viento nocturno le azotaba el cabello plateado. Las arrugas en su rostro parecían más profundas bajo la luz de la luna, surcos tallados por décadas de batallas y recuerdos dolorosos. Solo una vez vi algo igual, murmuró, aunque nadie estaba cerca para escuchar. Sus ojos, tan afilados como el filo de su espada, se perdieron en el horizonte donde las olas rompían en espuma fosforescente. El Oro Jackson había sido testigo de esa furia legendaria. Rayleigh recordaba cada detalle como si fuera ayer. El olor a salitre mezclado con pólvora, el crujido de los mástiles bajo el haki descontrolado de Roger, la manera en que el mismo mar parecía retroceder ante la ira del rey de los piratas. Todo porque unos bastardos con uniforme blanco se habían llevado al pelirrojo de 8 años, al chiquillo inquieto que siempre robaba naranjas de la despensa. 6 días, susurró Rayleigh, los nudillos blanqueando al apretar la madera. 6 días enteros sin dormir, sin comer, solo rugiendo como una bestia herida mientras arrasábamos con cada puesto de avanzada de la marina. El recuerdo de Roger en aquel estado aún le helaba la sangre. El capitán, normalmente tan jovial, se había convertido en un tifón de destrucción. Su haki había noqueado a una isla entera de civiles y soldados por igual, sin discriminación. Buggy, apenas un niño azul, había sido arrastrado en esa tormenta, aferrado a la capa de Roger como un náufrago a un madero. Ni para orinar lo soltó el capitán. Rayleigh cerró los ojos y vio nuevamente el momento en que encontraron a Shanks. El pequeño estaba en una celda subterránea, con electrodos pegados a las 7 y los brazos llenos de agujeros de jeringas. Su melena roja, normalmente tan vibrante, estaba opaca y enmarañada. Pero lo peor eran los ojos. Vacíos, como si alguien hubiera apagado la luz detrás de ellos. Quemamos esa base hasta los cimientos, continuó el rey oscuro, sintiendo el sabor amargo del rencor en su lengua. Ni los gritos de rendición los detenidos.
Roger los atravesó a todos, uno por uno, mientras yo llevaba a los niños a cubierta. Aún grababa el sonido de la espada de Roger cortando carne y metal, el olor a sangre mezclada con humo, el calor de las llamas reflejándose en las lágrimas silenciosas de Buggy. Shanks, en cambio, no lloró. Solo se aferró a la camisa de Riley con sus manitas temblorosas, como si temiera que fuera a arrebatárselo de nuevo. 6 meses, susurró Riley, abriendo los ojos para mirar sus propias manos, marcadas por incontables batallas. 6 meses enteros sin apartar la vista de ellos. Dormía con un ojo abierto, comía con la espada en la mano. Hasta que un día, el pelirrojo se volvió a reír. El sonido de un vidrio rompiéndose en la enfermería lo devolvió al presente. Desde donde estaba, podía ver a Ongo moviéndose entre las camas donde yacían los 4 niños. Luffy, con su sombrero de paja ahora colgado en la cabecera. Ace, cuyo sombrero de vaquero había sido colocado cuidadosamente sobre su pecho. Sabo, con sus guantes aún pese al suero intravenoso. Y Lau, el más nuevo, con ese ceño fruncido que no desaparecía ni bajo sedantes. Riley respiró hondo. El paralelismo era demasiado claro. Shanks, el niño que Roger había rescatado, ahora era el capitán que velaba por 4 almas perdidas. La historia se repetía, pero esta vez con un giro cruel. Alguien había atacado no solo a los hijos de Shanks, sino también al legado mismo de Roger. Tendré que contarle, murmuró Riley, mirando hacia el camarote donde Ben y Yasop montaban guardia. Cuando te despiertes. Necesitará entender por qué esto duele tanto. El viento cambió de dirección, trayendo consigo el aroma a medicamentos y carne quemada desde la cocina, donde Lucky Roux preparaba caldo para los convalecientes. En la distancia, un relámpago iluminó las nubes, anunciando una tormenta que se avecinaba. No solo meteorológico. Riley se enderezó, ajustándose el chaleco. Sabía lo que venía. Shanks no sería tan misericordioso como Roger. No había marines a los que persiguió esta vez, solo un enemigo oculto que pronto aprendería por qué era una locura despertar la furia de un padre. El amanecer encontró al Red Force navegando por aguas tranquilas, la brisa marina llevando el aroma salobre a través de los pasillos. En la enfermería, los primeros rayos de sol filtrándose por las ventanas iluminaron 4 camas ocupadas. Fue Luffy quien despertó primero, sus párpados pesados abriéndose lentamente antes de que su voz, ronca pero llena de energía, rompiera el silencio. «Papá», gritó, sentándose de golpe aunque el movimiento le provocó un mareo instantáneo. «¿Dónde está papá?» Su llamado despertó a los otros 3. Ace se incorporó con un gruñido, su sombrero de vaquero naranja cayendo al suelo mientras se frotaba la marca de la picadura en el cuello. Sabo, siempre el más consciente de su entorno, intentaba calmarlos mientras buscaba sus guantes con manos temblorosas. Lau, el único que no gritó, presionó los dientes al sentir el dolor residual en su tobillo, pero sus ojos oscuros también buscaban al pelirrojo. «Papá», repitió Luffy, más fuerte esta vez, estirando el cuello hacia la puerta como si esperara ver aparecer a Shanks en cualquier momento. Los gritos resonaron por todo el barco, llegando hasta el camarote donde Shanks yacía sentado. El efecto del tranquilizante se rompió como un hechizo al oír esas voces. Los ojos del emperador se abrieron de par en par, la pupila contraída por el pánico antes de enfocarse en el techo de madera. No necesitaba más. Se incorporó de un salto, ignorando el mareo residual y el sabor amargo en la boca. Su capa negra, arrugada y abandonada en una silla, quedó olvidada cuando salió disparado hacia la enfermería. «Shanks», intentó anunciar Ben Beckman desde el pasillo, pero el pelirrojo ya lo había esquivado con la agilidad de un hombre poseído. La puerta de la enfermería se abrió de golpe, revelando la escena. Luffy intentando salir de la cama mientras Ongo lo sujetaba, Ace maldiciendo al intentar alcanzar su sombrero del suelo, Sabo ayudando al agua a incorporarse. 4 pares de ojos se volvieron hacia él al unísono. «Papá», gritaron Luffy, Ace y Sabo en perfecta sincronía, mientras Lau solo asentía con un gesto corto que no lograba ocultar su alivio. Shanks cruzó la habitación en 3 zancadas, su único brazo extendiéndose para abarcar lo imposible. Una mano en la cabeza de Luffy, el codo rozando el hombro de Ace, los dedos acariciando el cabello rubio de Sabo mientras su mirada se encontraba con la de Lau. Ninguna palabra fue necesaria. El temblor en sus manos lo decía todo. «No vuelvan a asustarme así», susurró, la voz tan áspera que apenas se entendía. Luffy respondió estirando los brazos para envolverlo en un abrazo de goma, su sombrero de paja aplastado entre ellos.
Ace y Sabo se unieron al instante, formando una montaña de extremidades y cabellos rebeldes donde el pelirrojo era el centro. Lau, después de un segundo de vacilación, puso una mano en el hombro de Shanks, su gesto torpe pero genuino. Fue Ben Beckman quien interrumpió el momento, su voz grave resonando desde la puerta. Bastardos. Necesito que veas esto. El primer oficial sostenía un frasco de vidrio donde varias arañas muertas flotaban en líquido conservante. Su expresión era tan grave como el día que se enfrentaron a la Booster Call. No son nativas de North Blue, explicó, haciendo girar el frasco para mostrar los patrones rojizos en los lomos. Hijo de Ash Blue. De las islas cercanas a Dawn, para ser exactos. El ambiente en la habitación cambió instantáneamente. Shanks se enderezó, su postura volviéndose rígida. Lau, cuyo conocimiento del North Blue era innato, frunció el ceño. En North Blue no hay arañas con ese patrón, confirmó el niño, su voz más fría que nunca. Son demasiado coloridas para este clima. Shanks tomó el frasco con su única mano, los dedos apretando el vidrio hasta hacerlo crujir. Su mirada, antes llena de alivio, ahora ardía con una luz que hizo que hasta Ongo retrocediera. Ash Blue repitió, como si el nombre mismo fuera un insulto. Alguien las trajo hasta aquí. Un propósito. Luffy, siempre perceptivo a pesar de su aparente simpleza, se aferró al brazo de Shanks con sus dedos de goma. ¿Alguien quería hacernos daño, papá? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Ace maldijo entre dientes, su sombrero de vaquero ahora firmemente plantado en su cabeza como un yelmo de batalla. Sabo ajustó sus guantes con movimientos precisos, los nudillos blanqueando bajo el cuero. Lau, el único que no había llamado papá a Shanks, se levantó de la cama aunque las piernas le temblaban. Encontrémoslos, dijo el niño de North Blue, y en ese momento, juró lealtad sin decir la palabra. Shanks no respondió de inmediato. Su mirada recorrió a cada uno de los niños, luego se posó en el frasco que Ben sostenía. Las arañas de Ash Blue, criaturas que no tenían lugar en estas aguas, flotaban como evidencia de una traición. Cuando finalmente habló, su voz era suave pero cargada de una promesa de violencia. Los encontraremos. Y cuando lo hagamos, aprenderán por qué no se toca a mi familia. El Red Force, que había navegado tantas tormentas, se preparaba ahora para la más peligrosa de todas. Y en su corazón, 5 almas, 4 jóvenes y una marcada por la batalla, juraban venganza en silencio.